El millonario iba a despedir a su empleada, hasta que la vio bailar con sus hijos y todo cambió. Esta mujer arruinó mi casa por última vez. Santiago Romero cerró la puerta de su Mercedes con tanta fuerza que el eco resonó por todo el garaje. Los documentos de despido se arrugaron entre sus puños mientras subía los escalones de mármol como un general marchando hacia la batalla final. 3 semanas de caos absoluto, 3 semanas de quejas de los vecinos por el ruido constante, 3 semanas de esa empleada doméstica convirtiendo su hogar ordenado en un manicomio. Sus zapatos italianos golpearon el piso con pasos militares. Adentro lo esperaba el infierno de siempre. Mateo corriendo como loco, Diego gritando sin control, Sofía llorando por alguna crisis nerviosa y esa mujer que había destrozado la paz de su casa. Pero algo estaba mal. No escuchaba gritos, no escuchaba llanto, no escuchaba el estruendo habitual de sus 3 hijos hiperactivos destruyendo todo a su paso. En cambio, una música suave flotaba desde la cocina. Santiago frunció el ceño, confundido. ¿Música? En su casa no se permitía música después de las 5 de la tarde. Las reglas eran claras. Silencio absoluto para que él pudiera trabajar en su oficina. Se acercó a la cocina con pasos cautelosos, listo para estallar contra Paloma por violar una regla más. Pero cuando asomó la cabeza por el marco de la puerta, su mundo se detuvo. No podía creer lo que veían sus ojos. Paloma estaba parada sobre la isla de mármol de la cocina, con los brazos extendidos como si fuera una bailarina en un escenario. Su uniforme de empleada doméstica ondeaba mientras se movía al ritmo de una canción infantil, y en su rostro brillaba una sonrisa tan luminosa que parecía iluminar toda la habitación. Pero lo que realmente lo paralizó no fue verla a ella. Fueron sus hijos. Mateo, su hijo hiperactivo que nunca se quedaba quieto ni 5 segundos, estaba completamente concentrado siguiendo una coreografía, disfrazado de Capitán América. Sus movimientos eran coordinados, controlados, como si por primera vez en su vida hubiera encontrado una manera de canalizar toda su energía desbordante. Diego, que siempre gritaba y corría sin sentido, bailaba con gracia natural vestido de Spider-Man, sus ojos brillando de una felicidad pura que Santiago no había visto en... ¿cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Años? Y Sofía, Dios mío, Sofía, su pequeña princesa, que llevaba meses teniendo pesadillas, que lloraba por todo, que se escondía en los rincones como un animalito asustado, estaba parada en el centro de la cocina con una capa de Batman, aplaudiendo y riéndose con una alegría tan cristalina que le atravesó el pecho como una daga. Cuando nos sentimos tristes, alzamos los brazos al cielo, cantaba Paloma, estirando las manos hacia arriba. Los 3 niños la imitaron perfectamente, sus caritas radiantes de concentración y diversión. Santiago sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Esto no era posible. Sus hijos no podían estar calmados, felices, siguiendo instrucciones sin gritar ni pelear, y cuando nos sentimos valientes marchamos como soldados. Los pequeños comenzaron a marchar en círculo, con pasos firmes y decididos. Mateo lideraba la fila con orgullo militar, Diego lo seguía cantando, y Sofía cerraba la marcha con una sonrisa tan amplia que le dolían las mejillas. Los documentos de despido temblaron en las manos de Santiago. Su visión se nubló cuando las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. No, esto no podía estar pasando. Él había probado con 10 niñeras diferentes. Había contratado psicólogos infantiles, terapeutas especializados, incluso un entrenador militar para enseñarles disciplina. Todos habían fracasado. Todos habían huido después de pocas semanas, derrotados por la energía incontrolable de sus 3 pequeños huracanes. ¿Cómo era posible que esta mujer, una simple empleada doméstica sin estudios especializados, hubiera logrado lo imposible? Ahora todos respiramos profundo como los superhéroes cuando necesitan calmarse, instruyó Paloma con voz suave. Los niños inhalaron exageradamente, inflando sus pequeños pechos, y después exhalaron con sonidos divertidos que los hicieron reír a carcajadas. Santiago se tambaleó, apoyándose contra el marco de la puerta. Las lágrimas ya corrían libremente por sus mejillas,
pero no podía apartar la mirada de la escena. Por primera vez desde la muerte de Carmen, su cocina se sentía como el corazón de una familia real. Por primera vez en 3 años, sus hijos parecían niños normales. Por primera vez desde el accidente, escuchaba risas genuinas llenando su casa. ¿Saben qué es lo más importante de ser un superhéroe?, preguntó Paloma, bajando de la isla con movimientos gráciles. ¿Qué?, gritaron los 3 al unísono, corriendo a abrazarla por la cintura. Que los superhéroes de verdad se cuidan unos a otros. Son una familia. La palabra familia golpeó a Santiago como un rayo. Su pecho se convulsionó con un sollozo que no pudo contener. Familia. Hacía tanto tiempo que esa palabra no resonaba en las paredes de su casa. «Somos una familia de superhéroes», gritaron los niños, saltando de emoción. «La familia Romero al rescate», añadió Paloma, girando con ellos en un abrazo grupal. Santiago se cubrió la boca con una mano temblorosa, tratando de ahogar los sollozos que amenazaban con escapar. Los documentos de despido cayeron de sus manos como hojas muertas, desperdigándose por el suelo de mármol. ¿Cómo había podido pensar en despedir a esta mujer? ¿Cómo había podido ser tan ciego? En ese momento, Paloma levantó la vista y sus ojos se encontraron directamente con los suyos. El tiempo se congeló. Ella lo miró con una mezcla de shock y terror, como si hubiera sido descubierta cometiendo un crimen. El color huyó de su rostro y bajó la mirada inmediatamente, soltando a los niños. «¡Papá!», gritó Mateo corriendo hacia él. «Llegaste temprano. ¿Viste cómo bailamos? Somos superhéroes de verdad», añadió Diego colgándose de su brazo. Pero Santiago no podía hablar, no podía moverse, solo podía mirar a Paloma, que ahora se alisaba nerviosamente el uniforme, con las mejillas ardiendo de vergüenza. «Papá», susurró Sofía acercándose tímidamente. «¿Por qué estás llorando?». Santiago miró a su hija pequeña, después a sus hijos abrazados a sus piernas y finalmente a la mujer que acababa de mostrarle un milagro. «Señor Romero», balbuceó Paloma con voz temblorosa, «yo puedo explicarle todo. Los niños estaban muy alterados y pensé que tal vez un poco de música los ayudaría a...». «No», interrumpió Santiago, su voz ronca por la emoción. Los documentos de despido yacían esparcidos a sus pies, pero ahora parecían los restos de una vida que ya no quería vivir. Santiago se agachó lentamente, recogiendo los papeles arrugados del suelo. Sus manos temblaban mientras los sostenía, consciente de que Paloma había visto exactamente lo que eran. «Señor, si me va a despedir, solo le pido que me dé la oportunidad de explicarle. Despedirla». Santiago la miró fijamente, sus ojos aún húmedos. ¿Por qué iba a despedirla? Paloma parpadeó confundida, señalando tímidamente los documentos en sus manos. «Esos papeles, yo vi que eran...». «Estos papeles», Santiago los estrujó entre sus puños, «eran la decisión más estúpida que he tomado en mi vida». Los niños intercambiaron miradas preocupadas. Mateo se acercó a Paloma y tomó su mano protectoramente. «Papá, no puedes correr a Palo. Ella nos enseñó a ser valientes. Y nos ayuda cuando tenemos pesadillas», añadió Sofía en voz bajita. «Y hace que la comida sepa rica, no como las otras señoras», completó Diego. Santiago sintió como si cada palabra de sus hijos fuera una bofetada a su conciencia. Durante 3 semanas había estado tan cegado por sus propias expectativas de orden y silencio que no se había dado cuenta de lo que realmente estaba sucediendo en su hogar. «Niños», dijo Paloma suavemente, «vayan a lavarse las manos. Ya casi es hora de cenar». «Tú no te vas a ir, ¿verdad, Palo?», preguntó Sofía con lágrimas formándose en sus ojos. Paloma miró a Santiago con incertidumbre antes de responder. «Eso lo decide tu papá, princesa». Los 3 pequeños corrieron hacia Santiago, abrazándose a sus piernas con desesperación. «No la corras, papá», suplicó Mateo. «Por favor», gimió Diego. «Ella nos quiere de verdad», susurró Sofía. Santiago se arrodilló hasta quedar a la altura de sus hijos, sintiéndose más pequeño que ellos en ese momento. «¿Ustedes son felices con Paloma?» «Súper felices», gritaron los gemelos al unísono. «Ella no se enoja cuando corremos», murmuró Sofía, «y nos abraza cuando tenemos miedo».
Santiago alzó la vista hacia Paloma, quien observaba la escena con lágrimas propias corriendo por sus mejillas. «¿Cómo lo hace?», preguntó él, genuinamente desconcertado. «¿Cómo logra que se porten bien?». Paloma se sonrojó secándose las mejillas con la manga de su uniforme. «No trato de que se porten bien, señor Romero. Trato de que se sientan bien. No entiendo la diferencia. Los niños hiperactivos no necesitan que los controlen», explicó ella con voz temblorosa. «Necesitan que los entiendan. Su energía no es mala, solo necesita canales apropiados». Santiago se puso de pie lentamente, procesando las palabras. Durante 3 años había tratado a sus hijos como problemas que resolver en lugar de personas que entender. «¿Usted estudió esto en algún lado?». Paloma vaciló mordiéndose el labio inferior. Yo estudié educación especial en la universidad». «Entonces, ¿por qué trabaja como empleada doméstica?». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Paloma desvió la mirada, claramente incómoda. «Las circunstancias a veces nos obligan a tomar trabajos que no planeamos», murmuró finalmente. Santiago sintió una punzada de curiosidad mezclada con algo más profundo. Había algo en la manera en que ella esquivó la pregunta, algo en la tristeza que cruzó por sus ojos. «Palo, ¿ya podemos cenar?», interrumpió Mateo, rompiendo la tensión. «Sí, mi amor, vayan a lavarse las manos todos». Los niños salieron corriendo hacia el baño, dejando a Santiago y Paloma solos en la cocina. El aire entre ellos se sintió cargado de algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. «Señor Romero», comenzó Paloma nerviosamente, «si decide que no soy la persona adecuada para este trabajo, lo entenderé. Sé que mis métodos son poco convencionales». Santiago miró los papeles arrugados en sus manos, después la miró a ella. Por primera vez realmente la vio, no como una empleada más, sino como la mujer que había devuelto las risas a su hogar. «Paloma», dijo suavemente, usando su nombre por primera vez, ¿podría enseñarme?» «¿Enseñarle qué?». «A hacer lo que usted hace, a hacer que mis hijos sean felices». Algo cambió en los ojos de Paloma. Una calidez nueva, diferente, que hizo que el estómago de Santiago se agitara de manera extraña. «Los niños no necesitan que los haga felices, señor Romero. Ya lo son por naturaleza. Solo necesitan que no se lo impidamos». Santiago sintió como si acabara de recibir la lección más importante de su vida, de manos de una mujer que, hasta hace 5 minutos, había planeado despedir. «¡Ya nos lavamos!», gritaron los niños desde el pasillo. «¿Se queda a cenar con nosotros, papá?», preguntó Sofía esperanzada. Santiago miró su reloj. Normalmente a esta hora estaría encerrado en su oficina, revisando contratos y respondiendo correos. Pero los ojos expectantes de sus hijos y la sonrisa tímida de Paloma lo hicieron tomar una decisión que habría sido impensable esa mañana. «Sí, princesa, me quedo a cenar». Y mientras los documentos de despido terminaban en el bote de basura, Santiago no podía dejar de preguntarse qué otros planes estúpidos tendría que cambiar para recuperar realmente a su familia. «¿Qué más me has estado ocultando?». Santiago observó a Paloma servir la cena con movimientos precisos, mientras sus hijos devoraban espaguetis sin derramar ni una gota de salsa. En 3 semanas había logrado lo imposible: convertir la hora de la comida en un momento de paz familiar en lugar del campo de batalla que solía ser. «No le he ocultado nada, señor Romero», respondió ella sin levantar la vista del plato de Sofía. «¿En serio?». Santiago se recostó en su silla, estudiando cada gesto de la mujer. Porque una empleada doméstica común no habla de canales apropiados para la hiperactividad ni de educación especial, como si hubiera leído todos los libros del tema. Paloma se tensó visiblemente, sus mejillas adquiriendo ese tono rosado que Santiago comenzaba a reconocer como señal de nerviosismo. «Palo sabe muchas cosas», intervino Mateo con la boca llena. «Ayer me explicó por qué mi cerebro funciona más rápido que el de otros niños». Santiago alzó una ceja. Ningún pediatra había logrado explicarle eso a Mateo de manera que el niño lo entendiera. «¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo?». «Que mi cerebro es como un carro de carreras súper-veloz, pero que necesito aprender a usar los frenos para no chocarme», explicó Mateo orgullosamente. «Y a mí me dijo que soy como un explorador que necesita mapas para no perderse», añadió Diego,
haciendo gestos dramáticos con sus manos pequeñas. Santiago sintió esa familiar opresión en el pecho. Sus hijos habían recibido más comprensión genuina de esta mujer en 3 semanas que de él en 3 años. ¿Y a ti qué te dijo, princesa?, le preguntó a Sofía. Su hija pequeña sonrió tímidamente, mirando a Paloma con adoración. Que soy como una bailarina que siente la música muy fuerte en el corazón. Por eso a veces lloro cuando la música está muy alta. Hipersensibilidad sensorial, murmuró Santiago sin pensar. Un silencio mortal cayó sobre la mesa. Paloma levantó la vista bruscamente, sus ojos encontrándose con los de él con una expresión de shock puro. ¿Cómo sabe ese término?, susurró ella. Santiago se dio cuenta de su error inmediatamente. Había revelado que conocía más sobre los trastornos de sus hijos de lo que admitía frente a ellos. He leído algunas cosas, murmuró evasivamente, pero Paloma ya no lo estaba escuchando. Sus ojos brillaron con una mezcla de esperanza y algo que parecía alivio. ¿Usted sabe sobre trastornos del procesamiento sensorial? ¿Sobre técnicas de integración sensorial? ¿Sobre terapia ocupacional? Un poco. Mentira. La palabra salió de los labios de Paloma antes de que pudiera detenerla. Se cubrió la boca inmediatamente, horrorizada por haberle hablado así a su jefe. Los niños intercambiaron miradas divertidas. Era la primera vez que veían a alguien contradecir a su papá tan directamente. Disculpe, señor Romero, no quise... No. Santiago levantó una mano, sorprendido por encontrarse más intrigado que molesto. Continúe. ¿Por qué dice que miento? Paloma respiró profundo, y Santiago pudo ver la batalla interna en sus ojos entre el miedo y la determinación. Porque usted no conoce un poco sobre estos temas. La manera en que organizó los juguetes por texturas, el hecho de que eliminó todas las luces fluorescentes y puso LED cálidas, que compró auriculares con cancelación de ruido específicamente para niños, que la dieta de sus hijos excluye colorantes artificiales y aditivos. Eso no es conocimiento básico, señor Romero. Santiago se quedó paralizado. Había pensado que nadie se había dado cuenta de todos esos pequeños cambios que había implementado secretamente durante los últimos 2 años. Usted ha estado investigando obsesivamente sobre los trastornos de sus hijos, continuó Paloma, su voz ganando confianza. Probablemente ha leído más papers académicos que algunos terapeutas. La pregunta es, ¿por qué no ha implementado las estrategias que sabe que funcionan? La honestidad brutal de sus palabras le quitó el aliento a Santiago. Nunca nadie lo había leído tan fácilmente. Papi, murmuró Sofía, ¿tú sabías cómo ayudarnos todo este tiempo? Santiago miró a su hija pequeña, después a los gemelos que lo observaban con curiosidad genuina, y sintió como si estuviera parado en el borde de un precipicio. Sí, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Sabía muchas cosas que podrían ayudarlos. Entonces, ¿por qué no lo hiciste?, preguntó Diego con la inocencia devastadora de un niño de 8 años. Santiago cerró los ojos, sintiendo el peso de 3 años de culpa, aplastándole el pecho, porque tenía miedo de hacerlo mal, porque pensé que si contrataba a profesionales, ellos lo harían mejor que yo. Pero los profesionales se fueron todos, observó Mateo con lógica implacable. Sí, se fueron todos. Paloma lo miraba con una expresión que no podía descifrar. No era pena, ni juicio. Era algo más profundo, más comprensivo. ¿Sabe por qué se fueron?, preguntó ella suavemente. Porque mis hijos son difíciles de manejar. No. Paloma negó con la cabeza firmemente. Se fueron porque usted nunca les dio permiso de ser vulnerables. Les dijo qué resultados esperaba, pero nunca les mostró quién era usted realmente como padre. Santiago sintió como si ella acabara de ponerle un espejo frente a la cara, reflejando verdades que había estado evitando durante años. Los niños pueden sentir cuando los adultos están fingiendo, continuó Paloma. Pueden sentir cuando alguien los ve como un problema que resolver en lugar de personas que amar. ¿Y usted no los ve como un problema? Yo los veo como niños extraordinarios que necesitan un mundo extraordinario para florecer. Santiago observó cómo sus hijos sonreían ante las palabras de Paloma, cómo sus pequeños cuerpos se relajaban en su presencia. La diferencia era tan obvia que dolía.
¿Dónde estudió educación especial?, preguntó abruptamente. Paloma se tensó otra vez, su vulnerabilidad anterior desapareciendo detrás de muros defensivos. Eso no es relevante para mi trabajo aquí. Claro que lo es. Si va a ayudarme con mis hijos, necesito saber con quién estoy trabajando. ¿Trabajando? Paloma parpadeó confundida. Señor Romero, yo soy su empleada doméstica. Ya no. Las palabras salieron de Santiago antes de que realmente las procesara, pero una vez dichas se dio cuenta de que las sentía completamente. No entiendo. Quiero que sea la tutora especial de mis hijos, oficialmente. Paloma lo miró como si hubiera perdido la razón completamente. Señor Romero, usted no puede cambiar mi puesto de trabajo así como así. Hay contratos, hay 3 niños que la necesitan, interrumpió Santiago, sorprendido por la intensidad de su propia convicción. Y hay un padre que acaba de darse cuenta de que ha estado haciendo todo mal. Los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. No puede ofrecerme eso solo por lástima. ¿Lástima? Santiago se inclinó hacia adelante. Paloma, en 3 semanas usted logró más progreso con mis hijos que todo un equipo de profesionales en 2 años. Eso no es lástima. Eso es reconocer el talento cuando lo veo. Sí, gritó Mateo saltando de su silla. Palo se queda para siempre. Para siempre y para siempre, añadió Diego corriendo a abrazar a Paloma. Sofía se acercó tímidamente y tomó la mano de Paloma. ¿Ya no te vas a ir? Santiago vio las lágrimas finalmente derramarse por las mejillas de Paloma y sintió algo moverse en su pecho que no había sentido en años. Una calidez extraña, una conexión que iba más allá del agradecimiento profesional. ¿Qué dice?, preguntó él suavemente. ¿Acepta el trabajo? Paloma lo miró a través de sus lágrimas y por un momento Santiago sintió como si ella pudiera ver directamente dentro de su alma. Universidad Autónoma, murmuró ella finalmente. ¿Perdón? Estudié educación especial en la Universidad Autónoma. Me gradué hace 5 años con mención honorífica. Santiago sintió como si acabara de resolver una pieza crucial de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. ¿Y por qué no está trabajando en su campo? Paloma miró a los niños, después a él, y Santiago pudo ver la batalla entre honestidad y autoprotección librándose en sus ojos. Justo cuando parecía que iba a responder, el teléfono de Santiago sonó con la melodía que indicaba una llamada de emergencia de su oficina. «Disculpe», murmuró, contestando con brusquedad. «¿Qué pasó?» «Santiago, necesitamos que vengas inmediatamente», gritó la voz de su asistente, por encima de ruido de fondo. Hubo un problema con el servidor principal. Todos los datos de los clientes están en riesgo. Santiago miró a Paloma, que había comenzado a limpiar la mesa con movimientos mecánicos, la intimidad del momento anterior evaporándose como humo. «Tengo que ir», murmuró, odiando cada palabra que salía de su boca. «Lo entiendo, pero esta conversación no terminó». Paloma asintió sin mirarlo, pero Santiago pudo ver la decepción en la línea de sus hombros. Mientras se dirigía hacia la puerta, escuchó a Sofía preguntarle a Paloma en voz bajita, «¿Papi se va a olvidar de que te iba a hacer nuestra maestra especial?» Y la respuesta de Paloma, apenas un susurro, «Los papás importantes siempre se olvidan de las promesas que hacen en casa, princesa». Santiago se detuvo en seco en el pasillo, esas palabras clavándose en su corazón como dagas. Por primera vez en su vida, no quería ir a la oficina. Quería quedarse en casa, descubrir los secretos de Paloma y averiguar por qué la idea de decepcionarla le dolía más que cualquier crisis empresarial. Pero el teléfono volvió a sonar, y la realidad lo arrastró lejos de la primera cena familiar que había tenido en años. «No puedo seguir fingiendo que esto es solo trabajo». Santiago se quitó la corbata mientras subía las escaleras de su casa. Eran las 11 de la noche y la crisis en la oficina había consumido 5 horas de su vida. 5 horas que había querido pasar descubriendo los secretos de Paloma. La casa estaba sumida en un silencio perfecto. Ni gritos ni llantos, ni el caos nocturno habitual. Sus hijos estaban durmiendo pacíficamente por primera vez en meses. Una luz tenue provenía de la biblioteca. Santiago se acercó sigilosamente y la encontró organizando los libros infantiles por categorías, con movimientos precisos y metodológicos.
¿No debería estar en casa a esta hora?, preguntó desde el marco de la puerta. Paloma se sobresaltó, un libro de cuentos cayendo de sus manos. Los niños me pidieron que les leyera antes de dormir. Después noté que los libros estaban desorganizados y pensó que podía quedarse hasta tarde sin cobrar horas extras. No es eso. Paloma se sonrojó, agachándose a recoger el libro. Es que me gusta que las cosas estén en orden para ellos. Santiago se acercó y se agachó a ayudarla, sus manos rozándose accidentalmente cuando ambos alcanzaron el mismo libro. La descarga eléctrica que sintió al tocar su piel lo tomó completamente desprevenido. Paloma retiró la mano como si se hubiera quemado. ¿Por qué miente constantemente?, preguntó Santiago, manteniendo su posición cerca de ella. ¿Perdón? Desde que llegó aquí no ha dicho una sola verdad completa sobre usted. Paloma se puso de pie rápidamente, creando distancia entre ellos. Le dije que estudié educación especial. Después de que la confronté. ¿Qué más me está ocultando? Santiago se incorporó lentamente, notando cómo ella retrocedía hacia la estantería como un animal acorralado. No le oculto nada relevante para mi trabajo aquí. ¿Su trabajo? Santiago dio un paso hacia ella. Creí que habíamos quedado en que su trabajo había cambiado. Usted recibió una llamada de emergencia y se fue. Eso generalmente significa que las conversaciones importantes quedan olvidadas. La amargura en su voz lo golpeó como una bofetada. Santiago se dio cuenta de que había confirmado exactamente lo que ella había temido, que él era como todos los hombres importantes que hacían promesas en casa y las olvidaban por trabajo. No olvidé nada. ¿No? Paloma Castillo, licenciada en Educación Especial por la Universidad Autónoma, mención honorífica hace 5 años. Santiago recitó la información como si la hubiera memorizado. Especialización en trastornos del procesamiento sensorial y técnicas de integración. Tesis sobre métodos innovadores para niños con hiperactividad. Los ojos de Paloma se abrieron como platos. ¿Cómo sabe todo eso? Investigué mientras estaba en la oficina. Su expediente académico es impresionante. Investigó mi pasado. La voz de Paloma subió una octava, mezclando shock con indignación. Necesitaba saber con quién confío a mis hijos. Sus hijos han estado conmigo 3 semanas. ¿Ahora decide investigarme? Santiago se dio cuenta de lo mal que sonaba eso. Tiene razón. Debía hacerlo antes. O tal vez debió confiar en su propio juicio. Paloma cruzó los brazos sobre el pecho. En lo que veían sus ojos, en cómo reaccionaban sus hijos. Soy un hombre de negocios. No tomo decisiones basándome solo en emociones. ¡Qué lástima! La respuesta lo tomó desprevenido. ¿Perdón? Que sea una lástima. Sus hijos necesitan un padre que pueda tomar decisiones con el corazón, no solo con hojas de cálculo. Santiago sintió como si ella acabara de atravesarlo con una espada. ¿Eso es lo que piensa de mí? ¿Que soy solo números y dinero? Paloma lo miró fijamente, y por un momento Santiago pensó que iba a suavizar sus palabras. En cambio, ella alzó la barbilla desafiante. Creo que es un hombre que ama profundamente a sus hijos, pero que tiene tanto miedo de hacerles daño que prefiere mantenerse a distancia emocional. La precisión de su análisis lo dejó sin palabras. Creo que es alguien que está tan acostumbrado a controlar todo que no sabe cómo manejar situaciones donde el control no sirve de nada. Paloma, y creo, continuó ella, dando un paso hacia él, que está tan asustado de sentir algo real que prefiere reducir todo a transacciones profesionales. Santiago la miró fijamente, sintiendo como si ella pudiera leer su alma como un libro abierto. ¿Y usted?, preguntó él suavemente. ¿Qué la asusta a usted? Paloma parpadeó claramente, no esperando que le devolviera la pregunta. ¿Qué quiere decir? Una mujer con su formación, con sus habilidades, trabajando como empleada doméstica. Eso no es normal. Las circunstancias económicas... No, Santiago negó con la cabeza. Investigué los salarios promedio para educadores especiales. Ganaría el triple trabajando en su campo. Paloma desvió la mirada, su confianza anterior desapareciendo. Las cosas no siempre son tan simples. ¿Qué pasó? Eso no es asunto suyo. Si va a ser la tutora de mis hijos, sí lo es. ¿Todavía quiere que sea su tutora?
Paloma lo miró con sorpresa genuina. Después de que prácticamente lo insulté. ¿Insultarme? Santiago sonrió por primera vez en horas. Paloma, nadie me había hablado con tanta honestidad en años. Si esos son insultos, necesito más de ellos. Algo cambió en la expresión de ella. Una calidez tímida que hizo que el estómago de Santiago se agitara. ¿En serio quieres saber por qué no trabajo en educación especial? En serio. Paloma respiró profundo, como preparándose para saltar desde un acantilado. Porque tuve que cuidar a mi madre enferma durante 3 años. Alzheimer temprano. Para cuando falleció, yo había estado fuera del campo tanto tiempo que ninguna institución quería contratarme. Santiago sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Paloma, lo siento mucho, no sabía. No hay nada que saber. Ella se encogió de hombros, pero Santiago pudo ver el dolor que trataba de esconder. Hice lo que tenía que hacer. Ahora hago lo que puedo hacer. ¿Por eso trabajaba 3 empleos cuando la contraté? ¿Cómo sabe que trabajaba 3 empleos? Santiago se sonrojó. Su referencia anterior mencionó que tenía otros compromisos. Sí, bueno, los gastos médicos no se pagan solos, y las deudas no desaparecen cuando alguien muere. La manera casual en que dijo esas palabras devastadoras hizo que Santiago quisiera abrazarla. En cambio, mantuvo las manos firmemente a los costados. ¿Por eso acepta trabajos por debajo de su nivel? Acepto trabajos que me permiten sobrevivir y pagar mis deudas. ¿Qué pasaría si le ofreciera un salario justo por su verdadera profesión? Paloma lo miró con desconfianza. ¿Por qué haría eso? Porque mis hijos la necesitan. Porque usted es exactamente lo que he estado buscando durante 2 años. Señor Romero, Santiago, la corrigió él. Si va a ser la tutora de mis hijos, creo que puede llamarme Santiago. Santiago, repitió ella suavemente, y algo en la manera que su nombre sonó en sus labios hizo que se le acelerara el pulso. ¿Acepta? Paloma lo estudió durante largos segundos. ¿Cuáles serían mis responsabilidades exactas? Ser exactamente lo que ya está haciendo, solo que con el reconocimiento y la remuneración que merece. ¿Y los límites? ¿Qué límites? Entre lo profesional y lo personal. Santiago sintió como si acabara de tocar un cable eléctrico. La pregunta implicaba que ella también había sentido esa tensión creciente entre ellos. Los límites que usted considere apropiados. ¿Y usted? ¿Qué límites considera apropiados? Santiago la miró fijamente, consciente de que estaban parados peligrosamente cerca en la intimidad de la biblioteca tenuemente iluminada. Consciente de que si se inclinaba apenas unos centímetros, podría saber cómo sabían sus labios. Honestamente, murmuró él, ya no estoy seguro de que existan límites apropiados. Paloma contuvo la respiración, sus ojos buscando los de él. Santiago. El sonido de pequeños pasos bajando las escaleras los separó inmediatamente, rompiendo el momento como cristal. ¿Palo? La voz de Sofía sonó desde el pasillo. ¿Sigues aquí? Aquí estoy, princesa, respondió Paloma, su voz ligeramente temblorosa. ¿Qué pasó? Sofía apareció en el marco de la puerta, con su pijama de unicornios y su cabello revuelto. Tuve una pesadilla. Soñé que te ibas y no regresabas nunca. Santiago sintió como si su hija hubiera verbalizado exactamente el miedo que él no sabía que tenía. Paloma se arrodilló frente a Sofía, tomando sus pequeñas manos. No me voy a ningún lado, amor. Tu papá y yo acabamos de acordar que me voy a quedar mucho tiempo. ¿De verdad? Sofía miró a Santiago con esperanza. ¿De verdad, princesa? ¿Para siempre? Santiago miró a Paloma, que lo miraba a él, y sintió como si estuvieran haciendo una promesa que iba mucho más allá del trabajo. Para todo el tiempo que nos necesites, respondió Santiago. Sofía sonrió y corrió a abrazarlo. Te amo, papi. Yo también te amo, princesa. Mientras llevaba a Sofía de vuelta a su cama, Santiago no pudo evitar notar cómo Paloma lo siguió, cómo se aseguró de que la niña estuviera cómoda, cómo le cantó una canción de cuna hasta que se durmió. Cuando salieron del cuarto de Sofía, el pasillo se sintió cargado de electricidad. ¿Entonces es oficial?, preguntó Paloma en voz baja. ¿Qué parte? Que soy oficialmente la tutora especial de sus hijos. Santiago la miró, consciente de que había otras cosas que quería que fueran oficiales, cosas que no tenían nada que ver con trabajo.
Es oficial. ¿Y los límites que mencioné? Santiago se acercó un paso, viendo cómo ella no retrocedía esta vez. Creo que los límites están sobrevalorados, Santiago, a menos que usted piense diferente. Paloma lo miró durante largos segundos, una batalla silenciosa librándose en sus ojos. Creo, murmuró finalmente, que los límites existen por buenas razones. ¿Cómo cuáles? Como el hecho de que usted es millonario y yo tengo deudas. Como que usted vive en una mansión y yo en un departamento de una recámara. Como que usted es mi jefe. Ya no soy su jefe, soy su socio en la educación de mis hijos. Santiago, eso no cambia las otras diferencias. ¿Y si no me importan las diferencias? Paloma lo miró con una mezcla de anhelo y miedo. A mí sí me importan. Antes de que Santiago pudiera responder, el teléfono de Paloma sonó. Ella lo miró con sorpresa. «Es muy tarde para recibir llamadas», murmuró, contestando nerviosamente. «¿Bueno?» Santiago vio cómo su rostro palideció progresivamente mientras escuchaba. «¿Cuánto?», susurró ella, su voz quebrándose. «No, no puede ser. Ya pagué la cuota de este mes». Santiago se acercó instintivamente, preocupado por la expresión de pánico en sus ojos. «Sí, entiendo. 3 días. Sí, lo entiendo perfectamente». Paloma colgó con manos temblorosas. «¿Qué pasó?», preguntó Santiago. «Nada, solo problemas administrativos». «Paloma, está temblando». «¿Qué pasó?». Ella lo miró con lágrimas formándose en sus ojos, y Santiago vio el momento exacto en que decidió que no podía confiar en él con la verdad. «Tengo que irme. Es muy tarde. No se vaya así. Dígame qué pasó». «Buenas noches, Santiago». Paloma salió corriendo hacia las escaleras, dejando a Santiago parado en el pasillo con la certeza de que acababa de perder algo importante antes de siquiera tenerlo. Y mientras escuchaba la puerta principal cerrarse, no pudo evitar preguntarse cuántos secretos más tendría que descubrir antes de entender realmente quién era Paloma Castillo. Nunca debí permitir que esto se volviera personal. Santiago despertó a las 5 de la mañana, con la imagen de Paloma corriendo por el pasillo grabada en su mente. Sus ojos asustados, sus manos temblorosas, la desesperación en su voz cuando habló por teléfono. Se dirigió a la cocina esperando encontrarla preparando el desayuno como siempre, pero la encontró vacía. Un post-it amarillo estaba pegado en la cafetera con su letra prolija: «Emergencia familiar. Regreso esta tarde. Desayuno en el refrigerador. P». Santiago arrugó el papel entre sus dedos. «Emergencia familiar». Otra mentira a medias. «¿Dónde está Palo?», preguntó Mateo, apareciendo en la cocina con su pijama de superhéroes. «Tuvo que salir temprano. ¿Se va a ir para siempre como las otras señoras?». La pregunta inocente de su hijo le atravesó el pecho. Santiago se arrodilló frente a él. «No, campeón. Paloma va a regresar. ¿Lo prometes?». Santiago miró los ojos confiados de su hijo de 8 años y sintió el peso de una promesa que no estaba seguro de poder cumplir. «Lo prometo». Pero cuando llegó la tarde y Paloma no había aparecido, Santiago comenzó a sentir una ansiedad que no había experimentado desde los días posteriores al accidente de Carmen. A las 7 de la noche, decidió ir a buscarla. La dirección en su expediente laboral lo llevó a un conjunto habitacional de clase trabajadora en las afueras de la ciudad. Santiago nunca había estado en ese tipo de vecindarios y se sintió completamente fuera de lugar bajando de su Mercedes. Paloma vivía en el segundo piso de un edificio de ladrillos desgastados. Santiago subió las escaleras de 2 en 2, su corazón latiendo cada vez más fuerte. Tocó la puerta y esperó. Escuchó movimiento adentro, pero nadie abrió. «Paloma, sé que está ahí». Silencio. «Sus hijos me preguntaron por usted todo el día. Están preocupados». Más silencio. «Yo también estoy preocupado». Finalmente escuchó el sonido de cerraduras abriéndose. La puerta se entreabrió, revelando apenas la mitad del rostro de Paloma. Tenía los ojos hinchados de llorar. «¿Qué hace aquí?». «Vine a asegurarme de que estuviera bien». «Estoy bien». «Paloma, se ve terrible». Ella intentó cerrar la puerta, pero Santiago puso su pie en el marco. «Déjeme ayudarla». «No necesito su ayuda». «¿En serio?». «Porque desde anoche parece que está cargando el peso del mundo sola».
Paloma lo miró durante largos segundos, y Santiago pudo ver la batalla entre orgullo y desesperación en sus ojos. «¿Cuánto debe?», preguntó él directamente. «¿Perdón?». «La llamada de anoche. Alguien le está cobrando algo que no puede pagar». «¿Cuánto es?». Paloma abrió completamente la puerta, revelando un departamento pequeño pero impecablemente organizado. Santiago notó inmediatamente los libros de educación especial apilados en cada superficie disponible. «No puede resolver mis problemas con dinero, Santiago». «¿Por qué no?». «Porque entonces estaría en deuda con usted también, y ya aprendí lo peligroso que es estar en deuda con gente poderosa». Santiago entró sin ser invitado, notando cómo ella retrocedió instintivamente. «¿Qué quiere decir con eso?». Paloma se sentó en el pequeño sofá enterrando la cara entre sus manos. «La clínica donde trataron a mi madre. Me dijeron que el seguro cubriría la mayoría de los gastos. Mentían». Santiago se sentó a su lado, manteniendo distancia prudente. «¿Cuánto le deben?». «200,000 pesos». Santiago contuvo un suspiro de alivio. Para él esa cantidad era insignificante. Para ella claramente era imposible. Y anoche le dijeron que tienen un comprador interesado en mi deuda, alguien que puede embargarme todo si no pago en 3 días. ¿Un comprador de deuda? Aparentemente las clínicas venden las deudas impagas a colectores privados. Este comprador en particular tiene reputación de ser agresivo con los cobros. Santiago sintió una furia fría extendiéndose por su pecho. ¿Qué tipo de agresivo? El tipo que puede hacer que pierda mi trabajo si le conviene presionarme. ¿Le amenazaron con eso? Paloma lo miró con ojos cansados. No amenazaron nada. Solo me explicaron muy claramente cómo funcionan las cosas cuando alguien compra tu deuda. Santiago se puso de pie, su mente empresarial ya calculando soluciones. «Voy a pagar la deuda». «No». La firmeza en su voz lo sorprendió. «¿Por qué no? Es una cantidad razonable para usted. Para mí representa 3 años de mi vida cuidando a mi madre enferma». «Paloma, sea práctica. Puedo resolver esto en 5 minutos con una transferencia bancaria». «¿Y después qué?». Ella se puso de pie también, enfrentándolo. «¿Después le debo mi vida a usted? ¿Me convierto en su empleada permanente porque pagó mis deudas?». Santiago se dio cuenta de que había tocado un nervio profundo. «No sería así. En serio, porque desde mi perspectiva sería exactamente así». «¿Qué quiere decir?». Paloma caminó hacia la ventana, dándole la espalda. «Mi madre trabajó toda su vida para una familia rica. Cuando se enfermó, después de 20 años de servicio, la despidieron inmediatamente». Santiago sintió como si le hubieran dado una bofetada. «Paloma, yo no soy... No es un hombre rico que puede cambiar mi vida con un cheque. No es alguien que tiene el poder de decidir mi futuro económico. Soy alguien que se preocupa por usted». Paloma se volvió hacia él y Santiago vio lágrimas corriendo por sus mejillas. «Eso es exactamente lo que hace todo más peligroso». «¿Por qué?». «Porque me está haciendo sentir cosas que no puedo permitirme sentir». La honestidad brutal de sus palabras lo dejó sin aliento. «¿Qué tipo de cosas?». «Cosas que hacen que olvide que somos de mundos completamente diferentes. Cosas que hacen que piense que tal vez podría funcionar entre nosotros». Santiago se acercó a ella lentamente. «¿Y si pudiera funcionar?». «No puede». Paloma negó con la cabeza firmemente. «Usted vive en una mansión, Santiago. Yo vivo en un departamento de 30 metros cuadrados. Usted maneja millones de pesos. Yo no puedo pagar una deuda médica. Esas son solo circunstancias». «No, son realidades. Y las realidades no cambian porque sintamos algo el uno por el otro». Santiago se detuvo frente a ella, tan cerca que podía ver las pestañas húmedas por las lágrimas. «¿Siente algo por mí?». Paloma cerró los ojos como si admitirlo fuera físicamente doloroso. «Eso no importa. Para mí sí importa». «¿Por qué?». «Porque desde que llegó a mi vida, mis hijos vuelven a ser niños felices. Porque mi casa vuelve a sentirse como un hogar. Porque cuando la veo con ellos, recuerdo cómo se siente tener una familia real». «Santiago». «Y porque cuando está cerca, siento cosas que no había sentido desde que Carmen murió». Paloma abrió los ojos bruscamente. Carmen era su esposa. Santiago asintió, sintiendo el familiar dolor en el pecho al mencionar su nombre. «¿Cómo murió?».
Accidente automovilístico. Las palabras salieron automáticamente, como habían salido cientos de veces antes. Conducía de noche, llovía, perdió el control del auto. Lo siento mucho. Yo debería haber estado con ella esa noche, pero tenía una junta importante, un contrato que no podía esperar. Paloma lo miró con comprensión repentina. Por eso trabaja tanto, por eso se mantiene ocupado todo el tiempo. Si hubiera estado con ella, si hubiera puesto a mi familia antes que el trabajo, ella seguiría viva, terminó Paloma suavemente. Santiago asintió, sintiéndose vulnerable de una manera que no había experimentado en años, y por eso tiene tanto miedo de confiar en sus instintos con los niños, porque la última vez que tomó una decisión importante sobre su familia, salió mal, muy mal. Paloma extendió la mano y tocó su brazo gentilmente. Santiago, el accidente de su esposa no fue culpa suya. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque los accidentes son exactamente eso, accidentes. No son castigos por decisiones profesionales. Santiago sintió como si ella acabara de remover una piedra que había estado cargando en el pecho durante 3 años. A veces siento que si me permito ser feliz otra vez, sería una traición a su memoria. ¿Cree que ella querría que usted y sus hijos fueran infelices para siempre? La pregunta lo golpeó con fuerza inesperada. Carmen siempre había sido la persona más generosa que conocía. La idea de que quisiera que él sufriera eternamente era absurda. No, admitió finalmente. Ella querría que cuidáramos de los niños, que fuéramos una familia. Entonces, tal vez es hora de perdonarse. Santiago miró a Paloma, esta mujer extraordinaria que acababa de ayudarlo a ver su dolor con nueva claridad, y sintió algo cambiar fundamentalmente en su pecho. ¿Cómo puede ayudarme a ver cosas que 3 años de terapia no lograron? Porque no estoy tratando de arreglarlo. Solo estoy escuchándolo. En ese momento, Santiago supo con certeza absoluta que estaba enamorándose de ella. La realización lo aterró y lo emocionó al mismo tiempo. Paloma, comenzó, pero fue interrumpido por el sonido de su teléfono. ¿Es de los niños?, preguntó ella inmediatamente. Santiago miró la pantalla y frunció el ceño. «Es mi padre». «¿A esta hora?», Santiago contestó con aprehensión. «¿Sí, papá?» «Santiago, necesitamos hablar. Tu madre y yo vamos para allá». «¿Ahora?» «Son casi las 9 de la noche. Nos enteramos de que contrataste a una nueva empleada doméstica, una que está llenando la cabeza de nuestros nietos con ideas raras». Santiago intercambió miradas con Paloma, que había palidecido visiblemente. «¿De qué estás hablando?» «Sofía le contó a tu madre que su nueva maestra la está enseñando que está bien llorar en público. Mateo dice que ya no necesita comportarse como un adulto. Esto tiene que parar, Santiago». «Papá, los niños están mejor que nunca. Los niños necesitan disciplina, no permisividad. Vamos para allá a conocer a esta mujer y evaluar si es apropiada para educar a nuestros nietos». Santiago sintió como si estuviera a punto de enfrentar la tormenta perfecta. «Está bien, los veo en casa». Cuando colgó, Paloma ya estaba poniéndose una chaqueta. «¿A dónde va?» «A casa. Sus padres quieren evaluarme y tengo la sensación de que no voy a pasar la prueba». «Paloma, espere». «No, Santiago. Sus padres tienen razón en preocuparse. Una empleada doméstica con deudas no es la influencia apropiada para sus nietos. Usted no es solo una empleada doméstica, es la tutora especial de mis hijos. ¿Eso es lo que les va a decir? ¿Que contrataron a alguien sin referencias académicas recientes como tutora especial de sus herederos?» Santiago se dio cuenta del problema inmediatamente. Sus padres eran conservadores tradicionales que valoraban el estatus social por encima de todo. «Les diré la verdad, que usted es exactamente lo que mis hijos necesitan. Y cuando pregunten por qué trabajo como empleada doméstica en lugar de educadora, ¿qué les va a decir?». Santiago no tuvo respuesta inmediata. «Exactamente», murmuró Paloma dirigiéndose hacia la puerta. «Váyase a casa, Santiago. Sus padres lo están esperando». «Paloma, por favor. Mañana temprano voy a renunciar oficialmente. Les daré 2 semanas para encontrar a alguien más apropiado». «No puede renunciar». «Claro que puedo. Y debería haberlo hecho antes de permitir que esto se volviera tan complicado». Santiago la vio salir por la puerta
y sintió como si estuviera perdiendo algo infinitamente valioso antes de haber tenido la oportunidad de entenderlo completamente. Mientras conducía de regreso a su mansión, una sola certeza se cristalizó en su mente. Esta noche tendría que elegir entre las expectativas de sus padres y la mujer que había devuelto la vida a su familia. Y por primera vez en 3 años, sabía exactamente qué elección haría. Esta conversación decidirá el futuro de mi familia. Santiago encontró a sus padres esperándolo en la sala principal, sentados en los sillones de cuero como jueces en un tribunal. Eduardo Romero, a los 65 años, seguía siendo un hombre imponente con el mismo porte militar que había intimidado a Santiago durante toda su infancia. Esperanza Romero, elegante y fría como siempre, lo observó con esa mirada que conocía demasiado bien. Decepción apenas contenida. «¿Dónde están mis nietos?», preguntó su madre sin preámbulos. «Durmiendo. Son casi las 10 de la noche». «Perfecto. Así podemos hablar sin interrupciones sobre esta situación». Santiago se sirvió un whisky doble, intuyendo que iba a necesitarlo. «¿Cuál situación exactamente?». «No te hagas el ingenuo, Santiago». Su padre se inclinó hacia adelante. «Sofía le contó a tu madre que su nueva maestra especial le está enseñando que los sentimientos son más importantes que las reglas». «¿Y cuál es el problema con eso?». «¿El problema?». Su madre se llevó una mano al pecho dramáticamente. «Santiago, esos niños van a heredar un imperio empresarial. No pueden crecer pensando que está bien mostrar debilidad emocional. Mostrar emociones no es mostrar debilidad». «Claro que lo es», intervino su padre. «En el mundo de los negocios, las emociones son vulnerabilidades que tus enemigos pueden explotar». Santiago pensó en Paloma, en cómo su capacidad de conectar emocionalmente había logrado más con sus hijos en 3 semanas que años de rigidez tradicional. Tal vez el mundo de los negocios no es lo más importante para niños de 6 y 8 años. El silencio que siguió fue glacial. «¿Perdón?». Su madre lo miró como si hubiera blasfemado. «Mis hijos han estado más felices y estables en las últimas 3 semanas que en los últimos 3 años. Si eso es resultado de validar sus emociones, entonces seguiremos haciéndolo». «Santiago», su padre se puso de pie, «entendemos que has estado bajo mucha presión desde que Carmen murió, pero no puedes permitir que esa presión nuble tu juicio sobre la educación de nuestros nietos». «¿Mi juicio está nublado?». Contratar a una empleada doméstica sin referencias verificables como tutora de los herederos Romero definitivamente sugiere juicio comprometido. Santiago sintió la familiar presión en el pecho que siempre experimentaba cuando sus padres cuestionaban sus decisiones. «Paloma tiene una licenciatura en educación especial». «Entonces, ¿por qué trabaja limpiando casas?», preguntó su madre con desdén apenas velado. «Porque cuidó a su madre enferma durante 3 años y las circunstancias la obligaron a...». Su padre asintió como si acabara de resolver un misterio. «Entonces tiene problemas económicos. Eso no la descalifica para...». «Claro que la descalifica», interrumpió su madre. «Santiago, una mujer desesperada económicamente trabajando en la casa de un viudo millonario. ¿No ves lo problemático de esa situación?». Santiago sintió como si le hubieran arrojado agua fría. «¿Qué insinúan exactamente?». «No insinuamos nada», dijo su padre cuidadosamente. «Solo señalamos que una mujer en su situación podría tener motivaciones adicionales para asegurar su posición en esta casa». «¿Se refieren a motivaciones románticas? ¿Es tan descabellado?». Su madre se inclinó hacia adelante. «Una mujer atractiva, joven, trabajando íntimamente con un viudo rico y sus hijos. Es el escenario perfecto para una cazafortunas». Santiago se puso de pie bruscamente, su whisky derramándose sobre la mesa de mármol. «Cazafortunas». «Santiago, cálmate», dijo su padre. «Solo estamos siendo prácticos». «¿Prácticos? ¿Insultando a la mujer que ha devuelto la felicidad a mis hijos?». «¿La mujer?». Su madre alzó una ceja. «Santiago, ¿estás enamorándote de tu empleada?». La pregunta lo golpeó como un rayo porque sabía que la respuesta era sí. «Mis sentimientos no son relevantes para esta conversación». «Tus sentimientos son completamente relevantes», contradijo su padre, «porque si estás enamorándote de esta mujer, tu juicio está definitivamente comprometido». «¿Por qué? ¿Porque no viene de una familia rica?».
Porque viene con problemas económicos y bagaje emocional, respondió su madre fríamente. Los hombres en tu posición no pueden permitirse el lujo de decisiones románticas basadas en emociones. Como hice con Carmen. Sus padres intercambiaron miradas. Carmen había sido de una familia acomodada, pero no rica. Habían tolerado ese matrimonio porque Santiago había insistido, pero nunca la habían aceptado completamente. Carmen era diferente, murmuró su madre. ¿Cómo era diferente? Carmen no trabajaba en tu casa. Carmen no dependía de ti económicamente. Carmen no tenía deudas que... ¿Cómo saben que Paloma tiene deudas? Otro silencio incómodo. Papá. Santiago se acercó amenazadoramente. ¿Cómo saben sobre sus deudas? Hicimos algunas investigaciones básicas. ¿Investigaron a Paloma sin mi permiso? Alguien tenía que hacerlo, estalló su madre. Claramente tú no estás pensando con claridad. Santiago sintió una furia que no había experimentado en años. ¿Qué más descubrieron en su investigación? Que debe más de 200,000 pesos a una clínica privada, que trabaja múltiples empleos para sobrevivir, que vive en un departamento de clase baja. ¿Y eso la convierte en una cazafortunas automáticamente? La convierte en alguien con motivaciones cuestionables para seducir a un viudo millonario. Ella no está tratando de seducirme. ¿No? Su padre sonrió fríamente. Santiago, eres increíblemente ingenuo para ser un empresario tan exitoso. ¿Qué quieren decir? Una mujer que entiende perfectamente a tus hijos complicados, que aparece justo cuando más vulnerable estás, que logra que te sientas como el padre que siempre quisiste ser. Su madre enumeró cada punto como evidencia en un juicio. ¿En serio crees que es coincidencia? Santiago se detuvo. Cuando lo ponían así, sonaba demasiado perfecto para ser real. Están tratando de manipularme. Estamos tratando de protegerte, corrigió su padre, y de proteger a nuestros nietos. Mis hijos la adoran. Los niños son fáciles de manipular, especialmente niños que han estado desesperados por atención materna. Esas palabras se clavaron en el pecho de Santiago como puñales. Paloma no está manipulando a nadie. ¿Estás seguro? Su madre se puso de pie. Santiago, ¿has considerado la posibilidad de que una mujer con formación en psicología infantil sepa exactamente qué botones presionar para hacerte sentir que ella es indispensable? Santiago sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Era posible? ¿Había sido tan ingenuo? Queremos conocerla, anunció su padre. Mañana. Cena formal aquí. Si realmente es tan maravillosa como dices, no tendrá problema en pasar una evaluación apropiada. ¿Una evaluación? Queremos ver cómo se comporta en un contexto social apropiado. Cómo habla, cómo se presenta, si entiende las expectativas de alguien en su posición potencial. Santiago entendió inmediatamente. Querían humillarla, exponerla como inadecuada para su mundo. No voy a someter a Paloma a eso. Entonces la despides mañana, dijo su madre simplemente. Una cosa u otra, Santiago, pero no vas a seguir exponiendo a nuestros nietos a esta influencia hasta que sepamos exactamente qué tipo de mujer es. Ya sé qué tipo de mujer es. ¿En serio? Su padre se acercó. Entonces, ¿sabes por qué realmente dejó su trabajo en educación? ¿Sabes por qué ninguna institución educativa la ha contratado en 2 años? ¿Sabes qué pasó exactamente durante esos 3 años cuidando a su madre? Santiago sintió como si cada pregunta fuera una bofetada. ¿Sabes?, continuó su padre, que las deudas médicas de ese monto usualmente indican tratamientos que el seguro no cubre, como tratamientos experimentales o tal vez adicciones. ¡Suficiente! Santiago golpeó la mesa. Su madre tenía Alzheimer. ¿Eso te lo dijo ella? ¿Por qué mentiría sobre algo así? Porque su madre habló con falsa paciencia. Las mujeres que buscan seguridad económica se vuelven muy creativas con la verdad. Santiago se dejó caer en el sillón, sintiendo como si hubieran destruido sistemáticamente cada certeza que había construido sobre Paloma. ¿Qué quieren que haga? Cena mañana, repitió su padre. 8 en punto, formal. Si ella es realmente apropiada para esta familia, lo demostrará. ¿Y si no pasa su prueba? Entonces la despides y encontramos a alguien apropiado para educar a nuestros nietos.
Santiago pensó en los ojos de Paloma esa noche, llenos de lágrimas y determinación. Pensó en cómo había rechazado su oferta de pagar sus deudas. Pensó en la manera en que sus hijos la adoraban genuinamente, pero también pensó en todas las preguntas que no había hecho, en todos los detalles que no había verificado. «Está bien», murmuró finalmente. «Cena mañana». Sus padres intercambiaron sonrisas victoriosas. «Excelente decisión, hijo». Después de que se fueron, Santiago se quedó solo en la sala, observando el whisky derramado sobre la mesa de mármol. Por primera vez desde que Paloma había llegado a su vida, se preguntó si realmente la conocía. Y por primera vez en semanas, sintió el familiar peso del miedo aplastándole el pecho. ¿Era posible que hubiera sido tan ingenuo? ¿Era posible que la mujer de la que se estaba enamorando fuera exactamente lo que sus padres decían que era? La respuesta a esa pregunta determinaría el futuro de toda su familia. Santiago subió a su oficina y se sentó frente a la computadora. Si iba a enfrentar a Paloma mañana, necesitaba conocer toda la verdad sobre su pasado, incluso si esa verdad destruía todo lo que había comenzado a sentir por ella. «No puedo permitir que me vea así de vulnerable». Paloma llegó a la mansión Romero a las 7 de la mañana con ojeras marcadas y las manos temblorosas. Había pasado toda la noche despierta, alternando entre ensayar su renuncia y llorar por la familia que estaba a punto de perder. Encontró a Santiago en la cocina, completamente vestido de traje a pesar de la hora temprana, bebiendo café negro como si fuera medicina. «Buenos días», murmuró ella, dirigiéndose automáticamente hacia el refrigerador para preparar el desayuno de los niños. «Necesitamos hablar». El tono frío en su voz la detuvo en seco. Cuando se volvió hacia él, vio algo diferente en sus ojos. Distancia, sospecha. «¿Pasó algo? Mis padres quieren conocerla formalmente. Cena esta noche a las 8». Paloma sintió como si le hubieran anunciado su propia ejecución. «Santiago, ya le dije que iba a renunciar. ¿Por qué no me contó toda la verdad sobre su madre?» La pregunta la golpeó como una bofetada física. «¿Qué quiere decir? ¿Alzheimer temprano requiere tratamientos de 200,000 pesos?» Paloma se apoyó contra el refrigerador, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Investigó mi vida médica familiar? No fui yo. ¿Sus padres?» Santiago asintió sin poder sostener su mirada. «Santiago, ¿usted cree que le mentí sobre la enfermedad de mi madre?» «No sé qué creer». Las palabras la atravesaron como cuchillos. Después de todo lo que habían compartido, después de la conexión que había sentido la noche anterior, él dudaba de ella. «Mi madre tenía Alzheimer de aparición temprana. Comenzó a los 58 años. Eso no explica el costo del tratamiento». Paloma cerró los ojos, preparándose para revelar la parte más dolorosa de su historia. Los tratamientos experimentales que probamos no estaban cubiertos por el seguro. Terapias con células madre, medicamentos importados, tratamientos de estimulación cognitiva avanzada. ¿Funcionaron? No. La palabra salió como un susurro quebrado. Nada funcionó. Solo prolongué su sufrimiento y me endeudé para toda la vida. Santiago la miró fijamente, y Paloma pudo ver la batalla entre compasión y sospecha en sus ojos. «¿Por qué no me contó eso desde el principio? ¿Por qué es humillante admitir que gasté una fortuna que no tenía en tratamientos inútiles? Porque es doloroso reconocer que tal vez mi madre habría sufrido menos si hubiera aceptado su diagnóstico en lugar de luchar contra él. ¿Esa es la única razón?» Paloma lo miró confundida. «¿Qué otra razón podría haber? Mis padres sugieren que una mujer en su situación económica podría tener motivaciones adicionales para asegurar su posición en esta casa». El aire salió de los pulmones de Paloma como si la hubieran golpeado. ¿Motivaciones adicionales? ¿Está interesada en mí románticamente por mi dinero? La pregunta fue como una cachetada. Paloma lo miró durante largos segundos, sintiendo como si acabara de conocer a un extraño. «¿Usted cree que soy una cazafortunas?» «Estoy preguntando». «No, Santiago, está acusando». Santiago desvió la mirada, confirmando sus sospechas. «Sus padres lo convencieron de que soy una manipuladora que se aprovecha de su vulnerabilidad. Mis padres señalaron algunas coincidencias preocupantes». «¿Cómo cuáles?»
como que apareciera en mi vida justo cuando más vulnerable estaba, como que entienda perfectamente a mis hijos, como que logre que me sienta como el padre que siempre quise ser. Cada palabra era un puñal en el corazón de Paloma, y eso es sospechoso porque es demasiado perfecto para ser real. Paloma sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Entiendo que usted nunca va a creer que alguien como yo podría genuinamente preocuparse por usted y sus hijos sin motivaciones ocultas. Paloma. No. Ella levantó una mano, deteniéndolo. Sus padres tienen razón en una cosa. Soy completamente inapropiada para esta familia. Eso no es lo que estoy diciendo. ¿No? Entonces, ¿qué está diciendo exactamente? Santiago la miró con expresión torturada. Estoy diciendo que necesito estar seguro. ¿Seguro de qué? De que lo que siento por usted es real, de que lo que usted siente por mí es real. Paloma sintió como si acabaran de partir su corazón por la mitad. ¿Qué haría falta para que estuviera seguro? Una investigación de antecedentes, referencias de carácter, un detector de mentiras. Mis padres quieren que vaya a la cena esta noche, para evaluarme, para conocerla. ¿Y usted qué quiere? Santiago la miró durante largos segundos antes de responder. Quiero que vaya. Paloma sintió como si hubiera recibido el golpe final. Está bien, iré a su cena. ¿Iré? Y después de que sus padres confirmen que soy exactamente tan inapropiada como piensan, presentaré mi renuncia oficial. Paloma, no tiene que ser así. Claro que sí. Ella se dirigió hacia las escaleras para despertar a los niños. Porque al final del día, usted siempre va a dudar de mí. Siempre va a preguntarse si mis motivos son puros. Y yo no puedo vivir bajo esa sospecha constante. ¡Palo! La voz emocionada de Mateo interrumpió la tensión. ¿Ya llegaste? Paloma se limpió rápidamente las lágrimas y forzó una sonrisa. Aquí estoy, campeón. Los tres niños bajaron corriendo las escaleras abrazándola como si no la hubieran visto en semanas. Papá dijo que tuviste una emergencia, murmuró Sofía preocupada. ¿Estás bien? Paloma miró a Santiago por encima de las cabezas de los niños. Estoy bien, princesa. Solo tuve que arreglar algunas cosas. ¿Te vas a quedar con nosotros para siempre?, preguntó Diego con la inocencia devastadora de un niño de 8 años. Paloma sintió como si le estuvieran arrancando el corazón. Vamos a desayunar, murmuró evitando la pregunta. Durante el desayuno, Santiago observó en silencio cómo Paloma interactuaba con sus hijos. Cada gesto era natural, cada sonrisa genuina, cada respuesta llena de amor incondicional. ¿Era posible que todo eso fuera una actuación elaborada? A las 2 de la tarde, Santiago recibió una llamada que cambió todo. ¿Santiago Romero? Sí. Habla el doctor Méndez, del Hospital General. Soy el oncólogo que trató a la señora Castillo durante sus últimos años. Santiago sintió como si le hubieran vertido hielo en las venas. ¿Oncólogo? Sí. Entiendo que está considerando emplear a Paloma Castillo y quería verificar referencias. Debo decirle que nunca he conocido a una hija más dedicada. Doctor, ¿puede explicarme exactamente cuál era el diagnóstico de la señora Castillo? Alzheimer de aparición temprana, complicado con cáncer de páncreas en etapa terminal. La combinación hizo que los tratamientos fueran extremadamente costosos y, lamentablemente, inefectivos. Santiago se dejó caer en su silla. ¿Cáncer de páncreas? Paloma nunca mencionó esa parte, ¿verdad? No me sorprende. Se culpa a sí misma por insistir en tratamientos experimentales que prolongaron el sufrimiento de su madre. ¿Cuánto tiempo cuidó a su madre? 3 años y medio. Renunció a su trabajo, vendió todo lo que tenía y se dedicó completamente a cuidarla. Nunca vi a nadie sacrificarse tanto por un familiar. Cuando colgó, Santiago se quedó mirando el teléfono con horror creciente. Paloma no le había mentido. Había omitido la parte más dolorosa de su historia para protegerse emocionalmente, pero no había mentido. Y él la había acusado de ser una cazafortunas. Corrió hacia la cocina, pero la encontró vacía. Subió a buscarla a los cuartos de los niños, pero tampoco estaba ahí. Finalmente la encontró en el jardín, empujando a Sofía en el columpio mientras los gemelos jugaban en el arenero. Paloma. Ella se volvió hacia él, y Santiago vio que había estado llorando. ¿Qué necesita?
Hablar con usted. Los niños. Niños. Santiago se dirigió a sus hijos. Vayan adentro a ver televisión. Paloma y yo tenemos que hablar. ¿Van a pelear otra vez?, preguntó Sofía con voz pequeña. Santiago se arrodilló frente a su hija. No vamos a pelear, princesa, solo vamos a conversar. Cuando los niños entraron a la casa, Santiago se volvió hacia Paloma. Me llamó el doctor Méndez. Paloma palideció completamente. ¿Cómo consiguió su número? ¿Su madre también tenía cáncer? Paloma cerró los ojos como si la pregunta le causara dolor físico. Cáncer de páncreas en etapa terminal. ¿Por qué no me lo dijo? Porque no cambia nada. Cambia todo. No. Paloma abrió los ojos y Santiago vio una determinación férrea en ellos. No cambia el hecho de que usted dudó de mí. No cambia el hecho de que sus padres me van a despedazar esta noche. No cambia el hecho de que nunca vamos a estar en el mismo nivel social. Paloma, me equivoqué. Sí, se equivocó. ¿Puede perdonarme? Paloma lo miró durante largos segundos. Puedo perdonarlo, Santiago, pero no puedo seguir poniendo mi corazón en riesgo cada vez que alguien plante dudas sobre mis motivos. ¿Qué quiere decir? Que después de la cena de esta noche, independientemente de cómo salga, voy a renunciar. No, es la mejor decisión para todos. Santiago se acercó a ella, desesperado por hacerla cambiar de opinión. ¿Y si les demuestro a mis padres que están equivocados? ¿Y si defiendo nuestra relación? ¿Qué relación, Santiago? La pregunta lo detuvo en seco. Nosotros, lo que hay entre nosotros, no hay nada entre nosotros excepto el bienestar de sus hijos. Eso no es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué somos exactamente? Santiago abrió la boca, pero no encontró palabras, porque la verdad era que no lo sabía. Sabía que se estaba enamorando de ella, pero nunca habían definido qué significaba eso. Exactamente, murmuró Paloma. Somos nada definido, lo cual hace que sea muy fácil dudar de todo cuando surge la primera complicación. Santiago sintió como si estuviera perdiendo la batalla más importante de su vida. ¿Qué haría falta para que se quedara? Paloma lo miró con una tristeza infinita. Que me eligiera, Santiago, completamente, sin reservas, sin importar lo que digan otros. ¿La elijo? No, todavía no. Pero tal vez después de esta noche, finalmente tome una decisión real. Y con esas palabras, Paloma entró a la casa, dejando a Santiago parado solo en el jardín, dándose cuenta de que la cena de esa noche no sería solo una evaluación de Paloma. Sería una evaluación de quién era él realmente y qué estaba dispuesto a sacrificar por amor. Esta cena va a destruir todo lo que importa. Santiago se ajustó la corbata por quinta vez mientras observaba a Paloma desde la ventana de su oficina. Ella estaba en el jardín con los niños, jugando fútbol con una sonrisa forzada que no engañaba a nadie. Los pequeños habían percibido la tensión todo el día, volviéndose más inquietos y pegajosos de lo habitual. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. Llegamos en 20 minutos. Esperamos que la empleada esté apropiadamente vestida para la ocasión. Santiago cerró los ojos. Empleada. Sus padres ya habían tomado su decisión antes de conocerla. Un golpe suave en la puerta lo distrajo. Paloma entró usando un vestido negro sencillo que había comprado esa misma tarde, con su cabello recogido en un moño que la hacía ver mayor de lo que era. Los niños quieren despedirse antes de que lleguen sus padres. Paloma, sobre esta noche, no diga nada. Ella levantó una mano. Entiendo perfectamente cuáles son las expectativas. ¿Las entiende? Sus padres esperan que demuestre que no pertenezco a su mundo, y usted espera que los convenza de lo contrario. Yo espero que sea usted misma. Paloma sonrió con amargura. ¿La empleada doméstica endeudada o la educadora especializada? Porque aparentemente no puedo ser ambas sin levantar sospechas. Antes de que Santiago pudiera responder, los niños irrumpieron en la oficina. ¡Palo! Sofía corrió hacia ella. ¿Por qué tienes que cenar con los abuelos? ¿No puedes cenar con nosotros? Es una cena de adultos, princesa. ¿Van a decidir si te puedes quedar?, preguntó Mateo con la perspicacia devastadora que a veces mostraba. Paloma miró a Santiago antes de responder. Van a conocerme mejor, eso es todo. Pero tú ya eres parte de la familia, insistió Diego.
¿Verdad, papá? Santiago sintió como si sus hijos acabaran de ponerlo en el punto exacto de su dilema. Claro que sí, campeón. Entonces, ¿por qué los abuelos necesitan conocerla mejor? Sofía hizo comillas con sus deditos. El timbre de la puerta salvó a Santiago de responder. Sus padres habían llegado. Niños, suban a jugar a sus cuartos. Bajaremos después para decir buenas noches. Después de que los niños subieran a regañadientes, Santiago y Paloma se dirigieron hacia la sala principal. Ella caminaba como si fuera hacia su propia ejecución. Eduardo y Esperanza Romero esperaban en la sala como jueces en un tribunal supremo. Su padre vestía smoking, su madre un vestido de cóctel que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Paloma. «Paloma», Santiago respiró profundo. «Le presento a mis padres, Eduardo y Esperanza Romero. Papá, mamá, ella es Paloma Castillo». Paloma extendió la mano educadamente. «Es un placer conocerlos». Eduardo estrechó su mano brevemente, evaluándola desde la cabeza hasta los pies. «El placer es nuestro, señorita Castillo». «Es licenciada Castillo, en realidad», corrigió Santiago. «Ah, sí». Esperanza sonrió fríamente. Santiago mencionó que estudió educación, aunque entendemos que no ejerce actualmente. «Las circunstancias a veces nos llevan por caminos inesperados», respondió Paloma con dignidad. «Ciertamente». Eduardo se dirigió hacia el comedor. «¿Cenamos?» Durante los primeros 15 minutos, la conversación se mantuvo en territorio neutral. El clima, las noticias, comentarios superficiales sobre la comida. Santiago comenzó a relajarse, pensando que tal vez sus padres se comportarían civilizadamente. Se equivocaba. «Entonces, Paloma», comenzó su madre mientras cortaba delicadamente su salmón, «cuéntanos sobre tu familia. ¿Qué le gustaría saber? ¿Tus padres siguen vivos?» Santiago vio cómo Paloma se tensó imperceptiblemente. «Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Mi madre falleció hace 2 años». «Qué trágico». «Tu padre era profesional. Era mecánico». «Ah». Esperanza intercambió una mirada significativa con su esposo. «¿Y tu madre?» «Ama de casa». «Entiendo. Entonces creciste en un ambiente modesto». Santiago intervino antes de que Paloma pudiera responder. «Mamá, no veo cómo es relevante». «Es completamente relevante», interrumpió Eduardo. «Los antecedentes familiares nos dicen mucho sobre los valores y expectativas de una persona». «¿Qué valores específicamente les preocupan?», preguntó Paloma directamente. Santiago admiró su valentía, pero también temió por ella. «Bueno», continuó Esperanza, «por ejemplo, entendemos que tienes deudas considerables». El silencio en el comedor fue mortal. «¿Perdón?», Paloma parpadeó. «Las deudas médicas de tu madre deben ser una carga terrible». Paloma miró a Santiago con una expresión de traición pura. Él había compartido esa información personal con sus padres. «Santiago», murmuró ella, «¿usted les contó sobre mis problemas financieros?» «Yo no, ellos investigaron por su cuenta». «¿Investigaron?». Paloma se puso pálida. «¿Investigaron mi vida privada?» «Solo verificamos información básica», dijo Eduardo casualmente, «como haríamos con cualquier persona que trabaja tan íntimamente con nuestros nietos». «¿Información básica incluye mis deudas médicas privadas?» «Incluye cualquier información que pueda afectar tu capacidad de tomar decisiones objetivas sobre el bienestar de los niños», respondió Esperanza fríamente. Santiago vio cómo Paloma procesaba las implicaciones de esas palabras. «¿Creen que mis problemas financieros comprometen mi juicio profesional?» «Creemos», dijo Eduardo lentamente, «que una mujer en tu situación económica podría sentirse incentivada a asegurar su posición en esta casa por medios que van más allá de su competencia profesional». La acusación fue como una bomba. Paloma dejó su tenedor en el plato con precisión deliberada. «Entiendo». «¿Entiendes qué?», preguntó Santiago, aunque ya sabía la respuesta. «Entiendo que me están acusando de seducir a su hijo por su dinero». «Nadie está acusando», comenzó Santiago. «No». Paloma lo miró fijamente. «Entonces, ¿cómo llamarían a lo que acaban de insinuar?». Esperanza se inclinó hacia adelante como un depredador acechando. «Llamaríamos a eso una preocupación legítima sobre las motivaciones de una mujer joven y atractiva
que trabaja en la casa de un viudo vulnerable y rico. ¿Vulnerable? Paloma casi sonrió, pero no había humor en ello. ¿Santiago es vulnerable? Un hombre que ha perdido a su esposa, que lucha por criar solo a 3 niños especiales, que se ha aislado del mundo social apropiado para él. Sí, es vulnerable a manipulación emocional. Santiago sintió como si hubieran reducido toda su vida a una patética caricatura. «Suficiente», murmuró. «¿Suficiente qué?», preguntó su padre. «Suficiente de este interrogatorio». «Santiago», su madre habló con falsa paciencia, «solo estamos teniendo la conversación que deberíamos haber tenido antes de que esta situación llegara tan lejos». «¿Qué tan lejos ha llegado?», preguntó Paloma en voz baja. Todos la miraron. ¿Qué tan lejos creen que ha llegado esta situación? Eduardo sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta. Creemos que nuestro hijo está desarrollando sentimientos románticos inapropiados hacia ti, y que tú estás fomentando esos sentimientos para asegurar tu estabilidad económica. Paloma asintió lentamente, como si finalmente hubiera recibido la confirmación que esperaba. ¿Y usted, Santiago? ¿Eso es lo que cree? Santiago miró a sus padres, después a Paloma, sintiendo como si estuviera parado en el borde de un precipicio. Yo no sé qué creer». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y Santiago vio cómo algo se rompía en los ojos de Paloma. «Entiendo». Paloma se puso de pie con una dignidad que cortó el aire como una cuchilla. «Gracias por la cena, y gracias por ser tan directos sobre sus preocupaciones». «¿A dónde vas?», preguntó Santiago. «A empacar mis cosas». «Paloma, espera». «No». Ella se volvió hacia él con una furia fría que nunca había visto antes. «Usted tuvo su oportunidad de defenderme, de defender lo que hemos construido juntos, y eligió dudas sobre confianza. Eso no es justo». «¿No es justo?». Paloma se rió, pero el sonido fue como cristal rompiéndose. «Santiago, me senté aquí mientras sus padres me acusaron de ser una cazafortunas manipuladora, y usted no dijo una sola palabra en mi defensa. Estaba tratando de... ¿De qué? ¿De mantener la paz? ¿De no ofender a sus padres? ¿De evaluar si tal vez tenían razón?». Santiago no pudo responder porque sabía que había algo de verdad en cada una de esas acusaciones. «Esta conversación terminó», anunció Paloma. «Renuncio efectivamente inmediato». «Los niños», comenzó Santiago desesperadamente. «Los niños merecen a alguien en quien su padre confíe completamente. Claramente esa persona no soy yo». Paloma salió del comedor, dejando a Santiago solo con sus padres y el peso aplastante de lo que acababa de perder. «Fue lo correcto», dijo su madre suavemente. «¿Lo correcto?». Santiago se volvió hacia ella. «Destruir a la única persona que ha hecho felices a mis hijos en 3 años». «Santiago», su padre se inclinó hacia adelante, «algún día nos agradecerás por salvarte de un error costoso». «El único error costoso que cometí fue dudar de ella». Santiago salió corriendo del comedor, subió las escaleras de 2 en 2 y encontró a Paloma en su cuarto empacando sus pocas pertenencias en una maleta pequeña. «Paloma, por favor, no hay nada más que decir». «Sí, sí lo hay, mis padres están equivocados». «¿Lo están?». Ella se volvió hacia él. «¿Por qué usted no parecía muy seguro hace 5 minutos?» Estaba confundido. ¿Confundido sobre qué? ¿Sobre si soy una cazafortunas? ¿Sobre si realmente amo a sus hijos? ¿Sobre si mis sentimientos hacia usted son genuinos? Santiago no pudo responder inmediatamente, y ese silencio fue devastador. Ese silencio es toda la respuesta que necesito. Paloma cerró su maleta y se dirigió hacia la puerta. ¿Qué les voy a decir a los niños? La verdad, que algunas veces los adultos cometen errores que lastiman a las personas que aman. Paloma. Adiós, Santiago. Y con esas 2 palabras salió de su vida, llevándose consigo la luz que había devuelto a su hogar y la posibilidad de amor que él había sido demasiado cobarde para proteger. Santiago se quedó solo en el cuarto vacío, escuchando el eco de sus propios pasos y dándose cuenta de que había elegido la aprobación de sus padres sobre la felicidad de su familia. Y por primera vez en su vida, se preguntó si algunas decisiones simplemente no tenían vuelta atrás. «He perdido lo único real que tenía en mi vida». Santiago despertó al sonido de Sofía
llorando en el pasillo. Eran las 5 de la mañana, y ya era el quinto día consecutivo que su hija se despertaba preguntando por Paloma. ¿Dónde está Palo, papi? ¿Por qué no vino ayer tampoco? Santiago se arrodilló frente a su hija, odiándose por tener que mentirle otra vez. Princesa, ya te expliqué, Paloma tuvo que irse. ¿Pero va a regresar? No lo sé. Sofía estalló en llanto, corriendo de vuelta a su cuarto. Santiago escuchó las puertas de los gemelos abrirse y supo que había despertado a toda la casa. En 5 días, sus hijos habían regresado al caos total. Mateo había tenido 3 crisis nerviosas. Diego había roto 2 ventanas jugando fútbol adentro, y Sofía había vuelto a las pesadillas nocturnas. La nueva niñera que sus padres habían contratado había renunciado después de 2 días, calificando a los niños de incontrolables. Santiago bajó a la cocina y encontró evidencia del desastre de la noche anterior. Platos rotos, cereal derramado en el piso y dibujos que decían «extrañamos a Palo» pegados en el refrigerador. Su teléfono sonó. Era su asistente. «Santiago, tienes 5 reuniones perdidas esta semana. Los inversionistas están empezando a hacer preguntas. Cancela todo por hoy». ¿Otra vez? Santiago, ¿qué está pasando? Santiago miró los dibujos de sus hijos en el refrigerador y sintió como si alguien le hubiera arrancado el corazón. Cometí el error más grande de mi vida y mis hijos están pagando el precio. Después de colgar, Santiago se dirigió a su oficina y abrió su computadora. Durante los últimos 5 días había resistido la tentación de buscar a Paloma, pero ya no podía soportar más. Escribió su nombre en el buscador y comenzó a leer todo lo que pudo encontrar sobre ella. Lo que descubrió lo dejó devastado. Artículos académicos que había publicado durante su carrera, reconocimientos por su trabajo con niños especiales, testimonios de familias a las que había ayudado, una entrevista en un periódico local donde hablaba de su pasión por la educación inclusiva. Y después nada. Un silencio completo, que coincidía exactamente con el diagnóstico de su madre. Santiago siguió investigando y encontró registros médicos públicos que confirmaban todo lo que Paloma le había dicho. Su madre había tenido Alzheimer y cáncer. Los tratamientos habían sido reales, las deudas eran legítimas, pero lo que realmente lo destrozó fue un artículo que encontró en un blog médico. Hija ejemplar, sacrifica carrera por madre enferma. La historia de Paloma Castillo. El artículo detallaba cómo había vendido su casa, liquidado sus ahorros y trabajado múltiples empleos para pagar tratamientos experimentales para su madre. Incluía una foto de Paloma en el hospital, sosteniendo la mano de una mujer que claramente estaba muy enferma. Santiago se cubrió la cara con las manos, sintiendo náuseas. Todo lo que sus padres habían insinuado era falso. Paloma no era una cazafortunas. Era una mujer extraordinaria que había sacrificado todo por su familia, exactamente como había hecho con sus hijos. Su teléfono sonó otra vez. Era un número desconocido. ¿Santiago Romero? Sí. Habla Miranda Salinas. ¿Recuerda? Nos conocimos hace algunos años en... Miranda, por supuesto. Santiago recordó vagamente a la directora de marketing que había coqueteado con él en varias funciones sociales. ¿Cómo conseguiste mi número? Tu madre me lo dio. Me contó sobre tu situación reciente. Santiago sintió un escalofrío. ¿Mi situación? Con esa empleada doméstica que estaba causando problemas. Tu madre pensó que tal vez necesitabas compañía apropiada para superar esa experiencia. Santiago entendió inmediatamente. Sus padres estaban tratando de emparejarle con alguien apropiado antes de que tuviera oportunidad de arrepentirse de haber perdido a Paloma. Miranda, este no es un buen momento. ¿Por qué no almorzamos? Podría ayudarte con los niños. Tengo mucha experiencia con... ¿Experiencia con qué? Bueno, no directamente con niños, pero sé cómo manejar situaciones complicadas. Santiago sintió una furia que no había experimentado en años. Mis hijos no son situaciones complicadas. Son personas. Por supuesto no quise decir, ¿sabes qué, Miranda? Mi madre no tenía derecho a darte mi número, y tú no tienes derecho a asumir que necesito tu ayuda. Santiago solo estaba tratando de aprovechar una situación vulnerable, exactamente como mis padres acusaron a Paloma de hacer. Santiago colgó e inmediatamente marcó el número de su madre.
Santiago, querido, ¿cómo estás? ¿Le diste mi número a Miranda Salinas? Pensé que sería bueno para ti conocer a alguien apropiado. Miranda es de una familia excelente, tiene educación, estatus social. ¿Y te parece apropiado emparejarme con alguien una semana después de destruir mi relación con Paloma? Santiago, no tenías una relación con esa empleada. Tenías una confusión temporal. ¿Confusión temporal? Sí. Estrés postraumático por la muerte de Carmen. Es completamente comprensible que buscaras consuelo en la primera mujer que mostró interés en tus hijos. Santiago sintió como si hubieran reducido todo lo que había sentido por Paloma a un diagnóstico psicológico conveniente. Mamá, ¿investigaste realmente el pasado de Paloma o solo buscaste información que confirmara tus prejuicios? ¿Qué quieres decir? ¿Sabías que había publicado artículos académicos? ¿Que había recibido reconocimientos por su trabajo? ¿Que sacrificó su carrera para cuidar a su madre enferma de cáncer? Silencio del otro lado de la línea. Mamá, ¿sabías todo eso? Santiago, esos detalles no cambian el hecho de que no era apropiada para nuestra familia. ¿Qué la hacía inapropiada? ¿Su educación? ¿Su dedicación? ¿Su amor genuino por mis hijos? ¿Su clase social? ¿Su situación económica? El hecho de que siempre habría habido un desequilibrio de poder. El único desequilibrio de poder era el que ustedes crearon con sus acusaciones. Santiago colgó sin despedirse. Esa tarde decidió ir a buscar a Paloma. No para convencerla de regresar, sino para disculparse apropiadamente. Pero cuando llegó a su departamento, encontró un letrero de «Se renta» en la ventana. ¿Busca a la señorita Castillo?, preguntó una vecina mayor. Sí. ¿Sabe a dónde se mudó? Se fue hace 3 días. Dijo que había conseguido trabajo en otra ciudad. ¿Qué ciudad? No me dijo. Solo que necesitaba un nuevo comienzo. Santiago se quedó parado frente al edificio vacío, dándose cuenta de que Paloma había desaparecido completamente de su vida. Esa noche, mientras sus hijos cenaban en silencio, algo que nunca habían hecho cuando Paloma estaba ahí, Sofía hizo la pregunta que Santiago había estado temiendo. «Papá, Palo se fue porque hicimos algo malo». «No, princesa, ustedes no hicieron nada malo». «Entonces, ¿por qué se fue?» Santiago miró a sus 3 hijos, con sus ojos llenos de confusión y dolor, y tomó la decisión más difícil de su vida. Porque papá cometió un error muy grande. «¿Qué tipo de error?», preguntó Mateo. «El tipo de error que lastima a las personas que amamos». ¿Tú lastimaste a Palo? Diego lo miró con shock. Sí, la lastimé mucho. ¿Por qué?, susurró Sofía. Santiago se arrodilló frente a sus hijos, sintiéndose más vulnerable que nunca. Porque tuve miedo. Miedo de que si la amaba demasiado algo malo podría pasar. Como lo que pasó con mamá Carmen. Los niños se miraron entre sí con la sabiduría devastadora de la infancia. «Papá», dijo Mateo finalmente, «¿puedes arreglar el error?» «No lo sé, campeón. No sé si puedo». «¿Pero vas a tratar?», preguntó Sofía esperanzadamente. Santiago miró a sus hijos. Estos 3 seres extraordinarios que merecían toda la felicidad del mundo, y sintió algo endurecerse en su pecho. Una determinación que no había sentido en años. «Sí, princesa, voy a tratar. ¿Y si no puedes?». Santiago abrazó a sus 3 hijos, inhalando el aroma a champú de bebé que siempre lo tranquilizaba. «Entonces, al menos sabré que luché por la familia que queremos ser». Esa noche, después de acostar a los niños, Santiago se sentó en su oficina y comenzó a hacer llamadas. A universidades, hospitales, centros de educación especial en todo el país. Si Paloma había desaparecido, la encontraría. Si había empezado una nueva vida, se aseguraría de que fuera la vida que merecía. Y si había alguna posibilidad, cualquier posibilidad, de que pudiera perdonarlo, haría todo lo que estuviera en su poder para merecerla. Porque por primera vez en su vida adulta, Santiago Romero sabía exactamente qué era lo más importante. No su dinero, no su estatus, no la aprobación de sus padres. Era la mujer que había enseñado a sus hijos a bailar en la cocina y que le había enseñado a él que amar otra vez era posible. Ahora solo tenía que encontrarla. Si no la encuentro, habré perdido mi única oportunidad de ser feliz. 2 semanas.
Santiago había pasado 2 semanas haciendo llamadas, contratando investigadores privados y siguiendo pistas falsas por todo México. Paloma Castillo había desaparecido como si nunca hubiera existido. Sus hijos estaban peor que nunca. La tercera niñera había renunciado ayer, después de que Mateo tuviera una crisis tan severa que rompió una lámpara y se lastimó la mano con los vidrios. Diego había dejado de hablar completamente, comunicándose solo con gruñidos y gestos. Sofía había vuelto a orinarse en la cama todas las noches. Santiago estaba en su oficina, revisando reportes del investigador privado, cuando su asistente tocó la puerta. «Santiago, hay una mujer aquí que dice tener información sobre Paloma Castillo». Santiago levantó la cabeza inmediatamente. «¿Qué mujer?» «Dice que es su antigua jefa, doctora Carmen Mendoza». Santiago corrió hacia la recepción, donde encontró a una mujer de unos 50 años con bata médica. «¿Doctor Mendoza?» «Señor Romero, escuché que está buscando a Paloma. ¿La conoce?» «Trabajó conmigo durante 2 años en el Centro de Educación Especial. Fue la mejor terapeuta que he tenido». Santiago sintió una mezcla de esperanza y desesperación. «¿Sabe dónde está?» «Sí, pero antes necesito que me explique por qué la está buscando». «¿Perdón?» Paloma llegó a mi oficina hace 3 semanas, llorando y completamente destrozada. Me contó sobre un hombre rico que primero la contrató, después la acusó de ser una cazafortunas y finalmente permitió que sus padres la humillaran públicamente. Santiago sintió como si le hubieran dado una bofetada. «Doctor, yo puedo explicar... ¿Puede explicar por qué una mujer que había estado reconstruyendo lentamente su vida decidió huir a otra ciudad porque un hombre no tuvo el valor de defenderla? Cometí un error terrible». «¿Un error?» La doctora se acercó amenazadoramente. «Señor Romero, Paloma perdió 3 años de su carrera cuidando a su madre. Cuando finalmente decidió intentar volver al campo que ama, usted la contrató, permitió que se encariñara con sus hijos y después la destrozó emocionalmente. Lo sé, y quiero arreglarlo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que era una buena empleada. Porque me di cuenta de que estoy enamorado de ella». La doctora lo estudió durante largos segundos. «¿Está dispuesto a demostrar eso?» «¿Cómo?» «Paloma está trabajando en el Centro de Desarrollo Infantil en Guadalajara. Consiguió el trabajo porque yo la recomendé personalmente, pero está ganando la mitad de lo que vale porque tuvo que aceptar una posición junior». Santiago ya estaba calculando tiempos de vuelo. «¿Cuál es la dirección?» «Señor Romero, si va a Guadalajara y vuelve a lastimar a esa mujer, yo personalmente me aseguraré de que todo el mundo profesional sepa qué tipo de hombre es. No voy a lastimarla. ¿Cómo puedo estar segura?» Santiago pensó en sus hijos, en las 2 semanas de caos total, en las noches que había pasado despierto preguntándose cómo había podido ser tan ciego. «Porque sin ella mi familia se está desmoronando. Porque mis hijos lloran por ella todas las noches, y porque he aprendido que no puedo vivir sin la mujer que me enseñó que amar no significa perder control». La doctora asintió lentamente. «Está en el Centro de Desarrollo Infantil San Rafael. Trabaja con niños autistas de lunes a viernes. ¿Puedo pedirle un favor?» «¿Cuál?» «¿Puede llamarla y decirle que tenga cuidado con un hombre que podría aparecer? No quiero que se asuste si me ve». Por primera vez la doctora sonrió. «Haré eso». 3 horas después, Santiago estaba en un avión privado rumbo a Guadalajara con 3 pasajeros adicionales que había insistido en llevar. «¿Estás seguro de que Palo va a querer vernos?», preguntó Sofía, aferrada a su peluche favorito. «No estoy seguro de nada, princesa, pero ustedes son lo más importante en la vida de Paloma. Si hay alguna posibilidad de que me perdone, será por ustedes». «¿Y si no nos perdona?», preguntó Mateo pragmáticamente. «Entonces, al menos sabrá que lamentamos lo que pasó». «Yo no hice nada malo», murmuró Diego, hablando por primera vez en días. «Tienes razón, campeón. Los únicos que hicimos algo malo fuimos los adultos». El Centro de Desarrollo Infantil San Rafael era un edificio modesto, pero colorido, en las afueras de Guadalajara. Santiago estacionó el auto rentado y miró a sus hijos. «¿Listos? ¿Y si ella no quiere hablar contigo?», preguntó Sofía. «Entonces hablaré con ustedes y yo esperaré en el auto». Entraron al centro y se dirigieron a la recepción.
Una mujer joven los miró con curiosidad. ¿Puedo ayudarles? Buscamos a Paloma Castillo. ¿Son ustedes? La recepcionista miró a los niños y sonrió. Ustedes deben ser Mateo, Diego y Sofía. Los niños se miraron sorprendidos. ¿Cómo sabe nuestros nombres?, preguntó Mateo. Paloma habla de ustedes todo el tiempo. Dice que son los niños más especiales que ha conocido. Santiago sintió una punzada en el corazón. ¿Está aquí? Está en la sala de terapia con un grupo, pero... La recepcionista vaciló. ¿Están seguros de que quieren verla? Ella ha estado muy triste últimamente. ¿Triste por nosotros?, preguntó Sofía con voz pequeña. Triste porque los extraña muchísimo. Los niños intercambiaron miradas determinadas. Necesitamos verla, dijo Mateo con autoridad, para arreglar las cosas. La recepcionista los dirigió hacia un pasillo colorido lleno de dibujos infantiles. Al final del pasillo, a través de una ventana de vidrio, Santiago vio algo que hizo que se le detuviera el corazón. Paloma estaba sentada en el suelo con 5 niños pequeños, cantando la misma canción que había cantado con sus hijos en la cocina. Pero su sonrisa no llegaba a sus ojos, y Santiago pudo ver la tristeza que trataba de esconder. «¡Palo!», gritó Sofía antes de que nadie pudiera detenerla. Paloma levantó la vista bruscamente y vio a los 3 niños presionados contra la ventana. Su expresión cambió de shock a alegría pura antes de transformarse en algo más complicado cuando vio a Santiago detrás de ellos. Los niños entraron corriendo a la sala antes de que Santiago pudiera reaccionar. «¡Palo, te encontramos!». Mateo se abalanzó sobre ella. «Nos extrañaste tanto como nosotros te extrañamos». Diego se unió al abrazo grupal. «Papá nos trajo en avión para encontrarte». Sofía completó el abrazo. Santiago se quedó parado en la puerta, viendo cómo Paloma abrazaba a sus hijos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Los otros niños en la sala observaban la reunión con curiosidad. «¿Cómo me encontraron?», preguntó Paloma, su voz quebrada por la emoción. «Papá te buscó por todas partes», explicó Mateo. «Contrató detectives y todo». «¿Detectives?». Paloma miró a Santiago por primera vez desde que habían entrado. Santiago se acercó lentamente, consciente de que cada palabra que dijera en los próximos minutos podría determinar el futuro de su familia. «Necesitaba encontrarte». «¿Para qué?». «Para disculparme, para explicarte, para rogarte que me des otra oportunidad». Paloma se puso de pie, manteniendo a los niños cerca pero creando distancia física con Santiago. «Niños, pueden esperar en el patio de juegos mientras hablo con su papá. María los va a acompañar». Después de que los niños salieran a regañadientes, Paloma se volvió hacia Santiago con una expresión que mezclaba dolor, esperanza y determinación. «¿Por qué está aquí, Santiago?». «Porque cometí el error más grande de mi vida cuando te dejé ir. No me dejaste ir. Dudaste de mí. Permitiste que tus padres me acusaran de cazafortunas sin decir una palabra en mi defensa. Tenía miedo». «¿Miedo de qué?». Santiago respiró profundo, preparándose para la honestidad más completa de su vida. «Miedo de que fueras demasiado perfecta para ser real. Miedo de que si me enamoraba completamente de ti, perderte me destruiría como me destruyó perder a Carmen. Así que decidiste lastimarme antes de que yo pudiera lastimarte a ti. Decidí protegerme y en el proceso destruí lo único real que había tenido en años». Paloma caminó hacia la ventana, observando a sus hijos jugar en el patio. «¿Qué quiere de mí, Santiago? Quiero que regreses. ¿Cómo qué? ¿Como empleada? ¿Como tutora? ¿Como la mujer conveniente que cuida a sus hijos mientras usted decide si realmente confía en mí? ¿Como mi esposa?». Las palabras salieron de Santiago antes de que realmente las procesara, pero una vez dichas, se dio cuenta de que eran completamente ciertas. Paloma se volvió hacia él con shock puro. «¿Qué dijiste?». Santiago se acercó pero se detuvo cuando ella levantó una mano. «Dije que quiero que te cases conmigo. Quiero que seas la madre de mis hijos oficialmente. Quiero que seas mi compañera en todo, para siempre. Santiago, sé que no lo merezco. Sé que te lastimé de la peor manera posible, pero también sé que te amo más de lo que pensé que era posible amar a alguien después de Carmen». Paloma lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Y tus padres?». «Les dije que si no pueden respetar a la mujer que amo, entonces no tienen lugar en nuestras vidas.
¿En serio hiciste eso? ¿En serio? También contraté a un investigador para desmentir cada una de las acusaciones que hicieron contra ti. Quiero que todo el mundo sepa qué tipo de mujer extraordinaria eres. Paloma se limpió las lágrimas, pero Santiago pudo ver que estaba luchando consigo misma. Santiago, no puedes compensar 2 semanas de búsqueda dramática por años de dudas potenciales. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si nos casamos, si formamos una familia, van a seguir surgiendo situaciones donde tengas que elegir entre confiar en mí o protegerte a ti mismo. Y necesito saber que siempre vas a elegir confiar. Santiago se acercó hasta quedar a centímetros de ella. Paloma Castillo, te elijo. Te elijo sobre mis miedos, sobre las opiniones de otros, sobre mi necesidad de control. Te elijo todos los días para siempre. ¿Y si vuelvo a tener problemas económicos? ¿Y si mi pasado crea problemas? ¿Y si la gente dice que me casé contigo por dinero? Entonces enfrentaremos todo eso juntos, como una familia real. Paloma lo miró durante largos segundos y Santiago pudo ver el momento exacto en que tomó su decisión. Está bien. ¿Está bien qué? Está bien. Me casaré contigo. Santiago sintió como si acabaran de quitarle un peso de 1000 toneladas de los hombros. ¿En serio? Pero con condiciones. Las que quieras. Primera, nunca más dudas. Si tienes una preocupación, me la dices directamente. Prometido. Segunda, tus hijos vienen primero. Siempre. Nuestros hijos, la corrigió Santiago. Y por supuesto, ¿nuestros hijos? Santiago sonrió, sintiendo una felicidad que no había experimentado en años. Paloma, esos niños te han amado como a una madre desde el primer día. Si te casas conmigo, oficialmente serán tanto tuyos como míos. ¿Y la tercera condición? Santiago se acercó hasta que pudo sentir su respiración. ¿Cuál es la tercera condición? Que me beses ahora mismo, antes de que cambie de opinión. Santiago no necesitó que se lo dijeran 2 veces. La besó con toda la pasión, el arrepentimiento y el amor que había estado conteniendo durante semanas. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. ¿Esto significa que puedes regresar a casa con nosotros?, preguntó la voz de Sofía desde la puerta. Se volvieron para encontrar a los 3 niños observándolos con sonrisas enormes. ¿Escucharon toda la conversación?, preguntó Paloma. Solo la parte donde papá dijo que te ama y que quiere casarse contigo, respondió Mateo inocentemente. ¿Y qué opinan de eso? Los 3 niños corrieron hacia ellos, envolviendo a Santiago y Paloma en un abrazo grupal. «Finalmente vamos a ser una familia de verdad», gritó Diego. Y mientras Santiago abrazaba a la mujer que amaba y a los hijos que habían hecho posible ese amor, se dio cuenta de que había encontrado algo que pensó que había perdido para siempre. No solo una segunda oportunidad en el amor, sino la familia que siempre había soñado tener. Una familia construida sobre confianza, honestidad y la certeza de que algunas veces los errores más grandes pueden llevar a los finales más hermosos. 6 meses después, la cocina de la mansión Romero volvía a ser el corazón alegre de una familia real. «Somos una familia de superhéroes», gritaron Mateo, Diego y Sofía al unísono, bailando sobre la isla de mármol mientras Paloma dirigía su coreografía matutina. Santiago observaba desde el marco de la puerta, todavía sin poder creer que esta escena fuera parte de su vida diaria. Paloma llevaba puesto un delantal que decía «Mamá de superhéroes», un regalo de los niños para el Día de las Madres, y su anillo de compromiso brillaba mientras aplaudía el ritmo. «Y ahora todos respiramos profundo como los superhéroes cuando están tranquilos», instruyó ella. Los 3 niños inhalaron exageradamente y soltaron el aire con risas cristalinas. Santiago se unió automáticamente desde la puerta, una rutina que había perfeccionado durante los últimos meses. «Papá también es un superhéroe», gritó Sofía señalándolo. «El mejor superhéroe», añadió Diego lealmente. Santiago entró a la cocina y levantó a Sofía en brazos. «No, princesa. Paloma es la superhéroe de esta familia». «¿Por qué?», preguntó Mateo bajando de la isla. «Porque nos salvó a todos». Paloma se sonrojó, como siempre hacía cuando Santiago la elogiaba frente a los niños. «Nos salvamos unos a otros», corrigió ella acercándose para darle un beso rápido. «¿Ya está listo el desayuno para la reunión?», preguntó Santiago.
Todo listo. ¿Estás nervioso? Santiago miró a sus hijos, que ahora desayunaban pacíficamente mientras conversaban sobre sus planes para el día. Después miró a Paloma, quien había transformado no solo a sus hijos, sino a él mismo. No. Por primera vez en años estoy completamente seguro de una decisión. Una hora después, la familia al completo se dirigía al Centro de Educación Especial Carmen Romero, el proyecto que Santiago y Paloma habían estado planeando durante meses. El centro, nombrado en honor a la primera esposa de Santiago, con la bendición completa de Paloma, sería el primer instituto de educación especial completamente gratuito de la ciudad. Paloma sería la directora académica, y Santiago había invertido gran parte de su fortuna personal en asegurar que ningún niño con necesidades especiales fuera rechazado por motivos económicos. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Santiago mientras estacionaban. Dirigir un centro completo es mucho más trabajo que ser tutora privada. Santiago, Paloma tomó su mano, he soñado con esto toda mi vida profesional. Poder ayudar a cientos de familias como la nuestra, poder entrenar a otros terapeutas, poder investigar nuevos métodos. Es perfecto. Los niños salieron corriendo hacia el edificio, emocionados por ver las aulas que habían ayudado a diseñar durante los últimos meses. «Miren», gritó Mateo, «la sala de música está exactamente como la dibujamos. Y el jardín sensorial tiene todos los colores que pedimos», añadió Diego. Santiago y Paloma los siguieron, observando cómo sus hijos exploraban el espacio que se convertiría en el segundo hogar de tantas familias. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de este proyecto?», preguntó Paloma, mientras veía a Sofía probar el piano nuevo en la sala de música. «¿Qué?», que nació del amor. Amor por nuestros hijos, amor entre nosotros, amor por otras familias que están luchando como luchábamos nosotros. Santiago la abrazó por la cintura, maravillado de que fuera suya. ¿Te arrepientes de algo? ¿De haber renunciado a tu trabajo en Guadalajara? ¿De haberte casado con un hombre que inicialmente no confió en ti? Paloma se volvió en sus brazos, con esa sonrisa que todavía le aceleraba el pulso. Me arrepiento de una sola cosa. ¿Cuál? De que nos haya tomado tanto tiempo llegar aquí. Santiago la besó suavemente, consciente de que sus hijos podían verlos, pero ya sin importarle. Habían aprendido que el amor entre sus padres era algo hermoso que celebrar, no algo que esconder. «Oigan, tortolitos», la voz de la doctora Mendoza los interrumpió. «¿Listos para la ceremonia de inauguración?». Se separaron para encontrar a la doctora acercándose con una sonrisa enorme, seguida por un grupo de reporteros, otros profesionales de educación especial y, sorprendentemente, los padres de Santiago. Eduardo y Esperanza Romero se acercaron con expresiones que mezclaban orgullo incómodo con aceptación genuina. «Santiago», dijo su padre formalmente, «el proyecto se ve impresionante». «Gracias, papá». Su madre se volvió hacia Paloma con una sonrisa que ya no era forzada. «Paloma, leí sobre tu investigación en técnicas de integración sensorial. Es muy impresionante. Gracias, señora Romero. Por favor, llámame Esperanza. Después de todo, eres...». Su madre hizo una pausa, claramente luchando con las palabras. «Eres parte de la familia». Santiago sintió como si acabara de presenciar un milagro pequeño pero significativo. La ceremonia de inauguración fue perfecta. Paloma dio un discurso sobre la importancia de ver a cada niño como un individuo único, no como un diagnóstico. Santiago habló sobre cómo el amor verdadero requiere vulnerabilidad y confianza. Los niños cortaron la cinta inaugural con tijeras gigantes que les quedaban enormes. Pero el momento más emotivo llegó cuando una madre joven se acercó a Paloma después de la ceremonia. «Doctora Castillo, mi hijo tiene autismo severo. Los otros centros nos dijeron que era demasiado difícil para sus programas regulares. Aquí no hay niños demasiado difíciles», respondió Paloma inmediatamente. «Solo hay niños que necesitan métodos diferentes. ¿Cuándo podemos conocerlo?». Santiago observó a su esposa interactuar con la familia, vio la esperanza que encendía en sus ojos y supo que habían tomado las decisiones correctas. Esa noche, después de acostar a los niños en sus camas, Santiago y Paloma se sentaron en el jardín bajo las estrellas. «¿En qué piensas?», preguntó ella, recostada contra su pecho.
en que hace un año pensé que mi vida estaba completa con trabajo y rutina, que pensé que el amor era un lujo que no podía permitirme. Y ahora sé que el trabajo sin amor es vacío, que la rutina sin pasión es muerte lenta, y que el amor no es un lujo sino una necesidad. Paloma giró en sus brazos para mirarlo. ¿Sabes qué me dijo Sofía hoy? ¿Qué? Que antes de que yo llegara ella pensaba que las familias felices solo existían en las películas. Santiago sintió una punzada en el corazón. ¿Y qué le dijiste? Que algunas veces las películas se hacen realidad, pero solo cuando los adultos son lo suficientemente valientes para elegir amor sobre miedo. Santiago la besó profundamente, saboreando la certeza de que habían elegido correctamente en cada momento crucial. Te amo, Paloma Castillo de Romero, y yo te amo, Santiago Romero, para siempre. Desde la ventana de arriba, 3 pequeñas figuras observaban a sus padres abrazados en el jardín. ¿Creen que van a vivir felices para siempre?, susurró Sofía. Claro, respondió Mateo con la confianza absoluta de un niño de 8 años. Son superhéroes. Los mejores superhéroes, añadió Diego. Y mientras la familia Romero se preparaba para dormir en su hogar lleno de amor, risas y la promesa de mañanas construidos sobre confianza mutua, las estrellas brillaron un poco más intensas sobre la mansión que había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en los corazones que eliges proteger y los sueños que construyes junto a las personas que amas. ¿Te gustó esta historia de amor y segunda oportunidades? Déjanos saber qué te pareció. Califica esta historia del 0 al 10 en los comentarios y suscríbete para más historias que te harán creer en el amor verdadero. ¿Cuál fue tu momento favorito de Santiago y Paloma? Compártelo abajo.